Nero solo quería salvar a su familia, pero la lluvia de ataques asesinos no cesaba. La brecha de poder entre los dos era un abismo insuperable. El impacto final sacudió los cimientos de la tierra, dictando la sentencia absoluta. Caído, sangrando y destrozado. Acaba conmigo de una vez. Hermano. Su voz rota cortaba el viento como cuchillas. Ese título inesperado hizo temblar el arma del protagonista. La espada divina se alzó lista para la ejecución final. Pero los recuerdos de su trágica vida cruzaron por su mente. Con un control monstruoso, Nero suprimió el miasma de la muerte. Se negó a convertirse en un asesino de su propia sangre. Al final, la luz de la piedad triunfó sobre las tinieblas. La épica prueba de la compasión sagrada había concluido. Y los resultados dejaron a todos los nobles completamente boquiabiertos. El arrogante Tiranzu fue penalizado severamente por masacrar a las bestias de bajo nivel. Increíblemente, nuestro dúo conflictivo se alzó con el segundo puesto. Todo porque pasaron la prueba intentando aniquilarse mutuamente en lugar de cazar monstruos. Ignoraron por completo a las criaturas del bosque místico. ¿Pero quién se coronó en la cima absoluta del sistema? Nada menos que la pura e inocente Meria. Su aura sagrada no derramó ni una sola gota de sangre durante todo el examen. El Panteón Celestial la reconoció en el acto. La candidata suprema había nacido frente a sus ojos. La posición de la Santa Divina era innegablemente suya. ¿Qué peligros apocalípticos aguardan ahora que el linaje real ha sido expuesto? El telón de esta saga épica acaba de caer. Destruyan ese botón de me gusta con todo su maná, para que la segunda temporada despierte más rápido que una técnica suprema. Guerreros. Este niño verdaderamente tenía el favor de los cielos. La guerra devoró su aldea entera hasta reducirla a cenizas. Él fue el único sobreviviente de aquella masacre. Fue rescatado de la ruina por una pareja de esposos. Aunque ellos no eran más que humildes esclavos. Su buen corazón les impidió ignorar a una vida inocente en peligro. No les importó soportar un infierno de sufrimiento y miseria. Aceptaron pasar hambre durante días con tal de criarlo. Como un parpadeo, el tiempo fluyó inexorablemente. 5 años se esfumaron en el viento. Y el pequeño Nero ya había alcanzado sus primeros 6 años de vida. Poseía una madurez deslumbrante, impropia de su corta edad. Siempre aliviaba las cargas diarias de sus padres adoptivos en el hogar, hasta que llegó el día que marcaría su destino. Su padre lo guió hacia las sombras de un sótano oculto. Para su sorpresa, aquel lugar albergaba un inmenso tesoro de conocimientos prohibidos. Los libros y las armas eran el mayor tabú para los esclavos. Un simple vistazo significaba una sentencia de muerte inmediata. Esta bóveda secreta fue tallada por su bisabuelo, un visionario de eras pasadas que lo preparó todo. Quizás aquel anciano logró vislumbrar los hilos del destino. Sabía que el mundo estaba a punto de transformarse radicalmente, y que las cadenas de la esclavitud pronto serían destrozadas. Sin embargo, la tragedia golpeó sin previo aviso. Años más tarde, el aliento de su padre se extinguió de golpe. Cayó fulminado mientras trabajaba la tierra bajo el sol. Un maldito bastardo había orquestado su final en las sombras. Mezcló un veneno letal en su medicina con pura cobardía. Su madre, destrozada, juró una venganza bañada en sangre. Maldijo a ese asesino con cada fibra de su ser para toda la eternidad. Pero la crueldad del destino no tuvo piedad alguna. Al alba siguiente, su amo la vendió directamente a las garras de aquel monstruo. Como simples insectos, no tenían el poder para rebelarse contra el sistema. La madre fue arrastrada, dejando atrás a 2 pequeñas niñas llorando. El peso de la supervivencia cayó sobre los hombros de Nero. Él grabó una promesa de acero en su propio corazón. Jamás derramaría una sola lágrima ante esa escoria humana. Debía volverse un pilar inquebrantable por su familia, pero la realidad aplastó sus esperanzas sin piedad. Días después, la noticia más devastadora llegó. Su madre había sido masacrada a golpes. Aquel demonio le había arrebatado la vida con sus propias manos manchadas de sangre. Sus hermanitas estallaron en un llanto desgarrador. Sus gritos de agonía perforaban el alma de cualquiera. Nero solo pudo cubrir los ojos inocentes de las niñas. Una tormenta de lágrimas amenazaba con escapar de su interior. Pero su fuerza de voluntad aplastó su propia vulnerabilidad. No podía darse el lujo de quebrarse frente a ellas. Ahora era el único escudo absoluto de esas 2 pequeñas vidas. Mientras tanto,
La supuesta justicia intervino. Los soldados del imperio arrastraron al asesino hacia las mazmorras. Fue encadenado por el atroz delito de homicidio. Pero aquel monstruo aullaba con una arrogancia enfermiza. Juraba a los cuatro vientos que no había asesinado a ningún ser humano. Gritaba que la vida de un esclavo valía lo mismo que un caballo. Cuestionaba con burla si ahora debía pudrirse en prisión por sacrificar un simple animal. Sus palabras eran veneno puro que hervía la sangre de cualquiera. Si no fuera por las leyes, ya le habría arrancado la cabeza él mismo. Desde aquel día oscuro, el fuego de la venganza ardió en el alma de Nero, consumió cada segundo entrenando su cuerpo hasta sangrar. Devoró los manuales de espada del sótano con una determinación aterradora. Su objetivo supremo era ingresar a la legendaria Academia Skenon para cambiar las estrellas. Un año entero de sudor, lágrimas y acero pasó volando. El mismísimo emperador descendió sobre aquellas tierras con su aura inmensa, una figura imponente con lazos profundos hacia el señor Logan. Y sería su nieto mayor, el heredero Evan, quien guiaría a la realeza en esta visita. Todo parecía pacífico hasta que el caos estalló de la nada. Una estampida de bestias cornamentadas enloqueció por completo. Cargaron con una furia destructiva directa hacia el emperador. Evan intentó lucirse liberando su inmensa aura mágica. Desató un hechizo ofensivo con todas las fuerzas de su linaje, pero su ataque rebotó como si fuera una brisa inofensiva. Cuando el terror paralizó a la nobleza y la muerte acechaba, una figura surgió de las sombras como un relámpago salvador. Nero se plantó como una montaña frente a las enormes bestias. Los monstruos que antes destilaban pura sede de sangre y caos. Se volvieron tan dóciles como cordeiros ao instante. El secreto de este milagro rozaba lo divino. Por las venas del chico corría sangre de un medio espíritu, y un antiguo collar brillaba débilmente en su pecho. Era la única reliquia de sus verdaderos padres biológicos. De pronto, un toro colosal ignoró el aura y embistió con rabia ciega. Pero la fuerza marcial oculta de Nero finalmente despertó. Derribó a la bestia de un solo golpe demoledor, convirtiendo al monstruo en un simple banquete de carne asada para esa noche. Al haber protegido la vida del monarca supremo frente a la muerte, se le concedió el derecho absoluto a exigir una recompensa. Sin dudar un segundo, Nero declaró su mayor ambición, exigió un lugar dentro de la prestigiosa Academia Skenon. Pero los ojos del emperador escondían un abismo de malicia. Su mirada penetrante descifró la sangre espiritual oculta del chico, y su mente retorcida llegó a una conclusión envenenada. Acusó a Nero de haber orquestado la rebelión de las bestias en su contra. Además, declaró que un esclavo empuñando una espada era alta traición. El ambiente se congeló bajo la sed de sangre imperial. Ordenó a sus guardias encadenarlo de inmediato sin juicio alguno. Su sentencia era la mina de la muerte, la fosa de Acali, condenado a pudrirse excavando hasta su último aliento de vida. El mundo del joven se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Tendría que extraer los infames cristales de maná en el mismísimo infierno. Una leyenda negra rodeaba ese abismo subterráneo. Las almas entraban, pero jamás volvían a ver la luz del sol. El peligro de las profundidades desafiaba toda lógica humana. Esos cristales mágicos eran el néctar de los monstruos. La energía pura los mutaba en aberraciones locas y sedientas de matanza. A kilómetros de distancia, una escena paralela desgarraba el alma. Sus dos hermanitas gemelas lloraban desesperadas en casa. Eran demasiado frágiles para sobrevivir en un mundo tan cruel. Y para empeorar este infierno terrenal, un asqueroso terrateniente había puesto sus ojos de depredador en ellas. Su intención era comprarlas como simples trofeos de carne. Por un milagro, su dueño actual rechazó las monedas de oro. Conocía perfectamente las depravaciones de ese cerdo repugnante. Mientras tanto, Nero rugía contra las cadenas de su destino. Su brillante estrategia forjada durante un año había sido aplastada por la paranoia de un tirano coronado. Pero rendirse significaba entregar a sus hermanas a las fauces de la muerte. El fuego en sus ojos se negó a extinguirse bajo presión. En ese preciso momento de rebelión pura, los guardias imperiales desataron su brutalidad incesante sobre él. Recibió una paliza desalmada simplemente por atreverse a gritar de impotencia. El látigo cortaba el aire y desgarraba su carne una y otra vez. Aunque suplicara, la tortura no se detenía ni un segundo. Su cuerpo quedó marcado por innumerables cicatrices sangrantes, hasta que una sombra espeluznante emergió de la nada. Un lobo demoníaco mutado por la adicción a los cristales saltó a matar.
Sus colmillos chorreaban muerte y su aura era tan infernal que el torturador del látigo perdió el conocimiento por el puro terror. Los arqueros del imperio no tardaron en reaccionar ante la emboscada. Desataron una tormenta de flechas que obligó a la bestia a retroceder a las sombras. Tras esa masacre, la marcha hacia el infierno subterráneo continuó. De los prisioneros originales, solo la mitad seguía respirando. 3 almas perecieron por el hambre implacable. Y el último fue devorado vivo ante sus propios ojos como vil alimento. El espectáculo fue un golpe devastador a la cordura de todos. Ver a niños entre los condenados hizo estallar de furia al alcaide en jefe. Pero en ese agujero no existía el concepto de piedad. A cada novato se le arrojó su pico de minero. Sin un segundo de respiro, fueron empujados a la oscuridad. Las fauces de la mina se tragaron a los nuevos esclavos. Un plebeyo aterrorizado cayó de rodillas suplicando por su vida. Rogó al inspector que aligerara su cuota de extracción diaria. Juró pagarle con montañas de gratitud en el futuro. Su única respuesta fue el filo de una espada bajando sin piedad. El inspector le cortó la cabeza en un instante, silenciándolo para siempre. En el purgatorio, los títulos del mundo exterior no valían nada. Ya fueras un ciudadano libre o el esclavo más humilde de la tierra. Todos compartirían la misma tumba de piedra y sufrimiento eterno. 7 días de agonía incesante se evaporaron rápidamente, hasta que el silencio sepulcral fue destrozado por un rugido escalofriante. Una horda de aberraciones emboscó la zona de excavación de golpe. El supervisor bramó con los pulmones a punto de reventar. Ordenó a todos empuñar sus armas de inmediato para defender sus vidas. Pero la velocidad del ataque masivo superó toda defensa. La fuerza abrumadora de las bestias aplastó las líneas frontales sin esfuerzo. Un ogro colosal de piel esmeralda lideraba la carnicería sangrienta. Empuñaba un hacha de guerra gigante con una maestría letal. El vicecomandante fue partido por la mitad como un simple papel. Al ver esa masacre, el jefe de los guardias perdió la cabeza por el pánico que congelaba sus huesos. Exigió a los frágiles esclavos que sirvieran como escudos humanos. Pero aquellos miserables apenas sabían cómo sostener una espada pesada. El ogro alzó su hacha, listo para decapitar al cobarde líder. En ese milisegundo entre la vida y la muerte, un destello cruzó el aire. El brazo colosal de la bestia salió volando en una fuente de sangre. El salvador no era otro que el indomable Nero. La aberración rugió de agonía y cargó ciega de furia contra él. Pero la hoja del chico bailó con la gracia de un maestro. De un solo corte magistral, mandó al monstruo directo al infierno. El comandante, atónito y temblando, exigió conocer al maestro del chico. Con total frialdad, Nero reveló que había forjado su técnica en solitario. Impresionado hasta el núcleo, lo ascendió inmediatamente a la guardia, aunque solo era una posición temporal para aprovechar su poder. Su turno de vigilancia abarcaría desde el mediodía hasta el anochecer. El resto del tiempo, seguiría encadenado a la extracción de mineral maldito. A pesar del agotamiento, el pecho del chico ardió de pura emoción. Era la primera vez que el mundo reconocía su talento marcial. Su potencial legendario al fin estaba viendo la luz. Pero las bestias de esta tumba no serían superadas fácilmente. Los enemigos de estas profundidades desafiaban la imaginación. Su victoria anterior dependió puramente de un ataque sorpresa letal. Un combate frontal habría terminado en su aniquilación absoluta. Entendiendo este abismo de poder, el comandante tomó acción. Convocó a Samuel, el legendario caballero oscuro de élite, para que moldeara el talento crudo de Nero con técnicas de rango superior. Las lecciones se impartían secretamente durante las patrullas. Como un dragón despertando, el chico absorbió cada movimiento. Su dominio de la espada evolucionó a una velocidad divina, un crecimiento tan monstruoso que incluso el estricto supervisor tuvo que inclinarse ante su genialidad abrumadora. Afirmó que un prodigio así debía reinar en la Academia Superior, y que era una blasfemia absoluta que estuviera pudriéndose como esclavo. Samuel, reconociendo el destino de su alumno, le entregó la clave del poder. Le ordenó que, al picar la dura roca de las cavernas, canalizara toda su fuerza vital para destrozar sus límites físicos. Solo forjando un cuerpo de acero lograría cortes divinos, pero el brillo de su grandeza cegó a las ratas que lo rodeaban. La envidia venenosa comenzó a infectar a los demás mineros. Murmuraban maldiciones por la espalda del joven prodigio en ascenso. Lloraban porque la carga de trabajo recaía sobre sus débiles hombros. Antes de escabullirse,
Los matones le escupieron una amenaza letal. Le exigieron que borrara esa sonrisa de triunfo de su rostro para siempre, o su paciencia estallaría en un charco de sangre. El terror de ser humillados los impulsaba a odiarlo. Prometieron destrozarlo a traición a la menor oportunidad. Profetizaron que el jefe de la guardia caería devorado tarde o temprano. Y sin su escudo protector, el chico no sería más que carne muerta. Esas palabras venenosas rasgaron la inocencia del joven guerrero. Una punzada de amarga soledad oscureció su espíritu indomable. ¿Acaso desear la fuerza absoluta era un pecado imperdonable en este mundo? Solo un sabio anciano calvo se acercó para ofrecerle luz en la oscuridad. Maldecía a esa escoria malagradecida con todo su ser. Habían olvidado convenientemente quién cortó al ogro para salvarles la vida. El chico asintió, entendiendo la naturaleza podrida de los celos humanos. Los débiles siempre odiarán a los que nacen con el favor de los cielos, especialmente a aquellos destinados a coronarse como reyes. Pero el destino no dio tregua para reflexiones. Una estridente alarma de guerra perforó el calabozo subterráneo. Nero empuñó su hoja letal y salió disparado hacia la línea frontal. El comandante estaba resistiendo su última y más sangrienta batalla, rodeado por un ejército de aberraciones armadas hasta los dientes. Las bengalas de auxilio ya surcaban el cielo pidiendo un milagro. La verdadera masacre por la supervivencia estaba a punto de comenzar. La pesadilla acababa de comenzar. El monstruo abrió sus fauces y habló. Viejo estúpido, los humanos no son los únicos con un reino. En un parpadeo, decapitó al anciano minero. Nero quedó paralizado por el terror. Samuel saltó hacia adelante para protegerlo. Su espada cortó el viento con furia. Los monstruos de bajo nivel cayeron como moscas, pero el jefe gigante era otra historia. Un solo golpe de su cuchilla aplastó a Samuel. La única opción era huir hacia la mina. Pero aquellos cobardes mineros perdieron toda esperanza. Abandonaron sus armas para salvar sus patéticas vidas. No les importaba quién fuera su amo. Pero los monstruos solo querían carne fresca. El líder bestial ordenó a su horda masacrar a Nero. Nuestro protagonista destrozó a los súbditos. Pero la diferencia de poder con el jefe era abismal. Nero fue sometido en un instante. Justo cuando estaba a punto de ser devorado. Una presión abrumadora descendió del cielo. Era el mismísimo emperador y su ejército imperial. El monarca reconoció de inmediato el valor del chico. Lo llamó héroe por proteger a los más débiles, creyendo que su fin había llegado. Nero suplicó que cualquier recompensa fuera para sus hermanitas. Quería que ellas tuvieran una vida digna. Pero el emperador desató su magia de curación divina sobre él. Al ver esto, los mineros cobardes empezaron a mentir. Nosotros fuimos quienes luchamos contra las bestias. Ese niño de 13 años no hizo absolutamente nada, pero los ojos del monarca veían la verdad. Sus espadas no tenían ni una sola gota de sangre. La ira imperial estalló. Un infierno de llamas los redujo a simples cenizas. El destino de Nero estaba a punto de cambiar. El emperador ordenó su traslado a la prestigiosa Academia Escanon. Antes de partir, el joven se despidió de sus hermanitas. Pórtense bien y trabajen duro, les dijo con ternura. No hagan enojar a nuestro amo. Cuando regrese, romperé nuestras cadenas de esclavitud para siempre. Nero las abrazó con lágrimas en los ojos. Juró por su vida que se convertiría en el más fuerte. Inició su viaje junto al arrogante hijo de su amo. Ambos se dirigían a la élite de Escanon. Pero antes de irse, la mano derecha del emperador lanzó una advertencia. Más les valía tratar a Nero con el máximo respeto. Era una orden imperial absoluta. Partieron entre los vítores ensordecedores de la multitud. Buen viaje a las futuras espadas de nuestra nación. El monarca le había entregado un tesoro invaluable. La espada personal del anciano minero caído. Aquel hombre había perdido a sus 3 hijos contra el dios demonio. Por eso se había exiliado a aquellas minas oscuras. Era la legendaria hoja de la familia Chicas. El corazón de Nero latía con una emoción desbordante. Antes ni siquiera tenía derecho a empuñar un arma de verdad. Y ahora poseía una espada que forjaría su leyenda. Tras días de viaje, las imponentes puertas de Escanon aparecieron. Los guardias reconocieron de inmediato el emblema de la familia Regus, pero se inclinaron aún más al ver a Nero, el chico al que el emperador trataba como a un hijo. La envidia envenenó la sangre del joven amo Evan. ¿Cómo era posible que su propio esclavo fuera más respetado?
Aquel insecto le estaba robando el protagonismo. Evan lo agarró del cuello con furia contenida. «Mantente alejado de mí, escoria. Si alguien pregunta, tú no me conoces. Yo soy la nobleza encarnada. Y tú solo eres basura nacida para servirme». ¡Qué arrogancia tan repugnante! Mientras tanto, el gran salón de la ceremonia estaba a reventar de estudiantes. «Bienvenidos, jóvenes elegidos por los cielos». La directora Ketia tomó el escenario con gran presencia. Entre ustedes se encuentran herederos de sangre legendaria, descendientes de aquellos que lucharon en la gran guerra demoníaca. El primogénito del gran archimago Quitón. Los herederos del ilustre clan hechicero Aichem, parientes de la reina de las bestias, Randy, y la línea de sangre de los reyes élficos. Sin olvidar al descendiente del mismísimo caballero oscuro Gallín. Junto a la élite de los tres grandes reinos. El mundo espera que se conviertan en monstruos en el campo de batalla. Una clara demostración de poder y nepotismo absoluto. Nero observaba todo en silencio, sintiéndose de otro mundo. Él no tenía apellidos gloriosos ni sangre dorada, pero los nobles estirados ya lo habían detectado en la multitud. Las miradas de asco llovieron sobre él como dagas. ¿Qué hace una rata callejera en nuestro sagrado recinto? Esta academia es solo para aquellos tocados por la divinidad. ¿Cómo se atreve un esclavo a respirar nuestro mismo aire? La tensión se cortó cuando el instructor tomó la palabra. Iniciará un campamento infernal de un mes. Solo los que sobrevivan al examen final serán aceptados. Los débiles pueden ir empacando sus maletas ahora mismo. Formarán escuadrones de 5 personas asignados al azar. Durante estos 30 días de puro tormento. Comerán, sangrarán y dormirán juntos bajo el mismo techo. Sin importar su género o estatus. Los aristócratas pervertidos babearon ante la idea. Pero la princesa elfa les cruzó la cara de una bofetada magistral. El instructor tuvo que intervenir rápidamente. Cualquier uso de violencia fuera del combate será castigado. A la próxima, estarán expulsados para siempre. Mientras tanto, Nero había quedado completamente hechizado. Esa elfa era la criatura más hermosa que había pisado la tierra. Definitivamente, el destino quiere que sea mi esposa, pensó con gracia. Para desgracia de todos, Evan fue nombrado líder del grupo. Su equipo era un circo total. 2 nobles inútiles, el esclavo Nero y una chica marginada. La sangre del joven amo hervía de indignación pura. ¿Por qué tengo que liderar a este montón de basura? Con asco, les ordenó que se desinfectaran antes de entrar. No iba a permitir que mancharan su entorno. Nero tragó su orgullo, atado aún por las cadenas de su amo. Resultó que la misteriosa chica esclava era una semi-X elfa. Pero su sangre estaba maldita, incapaz de usar magia espiritual. Nero se acercó a ella con una mirada seria. Oculta tu identidad, o los nobles te destrozarán viva. Este lugar es un nido de víboras sedientas de sangre. Tras el baño, la tortura de Evan continuó. Le arrojó una montaña de ropa sucia para que la lavara. La chica semi-X elfa intentó acercarse para ayudar al protagonista. Pero Nero alzó la mano, rechazando su compasión. No te metas en mis asuntos, le advirtió fríamente. Si nos ven apoyándonos, solo confirmarán lo que piensan, que los oprimidos siempre seremos patéticos y débiles. Quería demostrar que él no necesitaba la lástima de nadie. A la mañana siguiente lo enviaron a recoger las raciones. La terca chica lo siguió para intentar ayudarlo nuevamente, pero un tropezón fatal hizo que todas las bandejas cayeran al suelo. El desastre era absoluto. El pánico se apoderó de ella, esperando un castigo brutal. Sin embargo, Evan sonrió con una malicia espeluznante. Denle la comida que queda a los verdaderos nobles de este grupo, y tiren el resto a la basura. No dejaré que estos animales esclavos prueben un solo bocado. Una furia ardiente se encendió en el pecho de Nero. Estuvo a punto de culpar a la chica en su rabia ciega. Pero las últimas palabras del anciano minero resonaron en su alma. ¿Acaso se estaba convirtiendo en el monstruo que tanto odiaba? Más tarde, la tensión llenaba la arena de combate de la clase. El instructor anunció que comenzarían los duelos 1 contra 1. Los aristócratas de pacotilla se peleaban como hienas. Todos querían enfrentarse a Nero para obtener una victoria fácil. Las reglas eran simples, la sumisión significaba la derrota total. «Que comience la masacre», rugió el maestro. El noble regordete se abalanzó con la sutileza de un jabalí. «Despídete de este lugar, escoria inmunda. ¿Crees que un sirviente puede entender el arte de la espada?
Estaba seguro de que aplastaría a nuestro protagonista en un segundo. Pero el resultado heló la sangre de todos los presentes. El impacto fue devastador. Nero partió la espada de madera del noble por la mitad con un solo movimiento. El profesor, incrédulo, le lanzó una espada de reemplazo al agresor. La segunda arma también fue pulverizada por el aura de Nero. El pánico absoluto se apoderó del salón de clases. El noble lloriqueaba pidiendo una tercera espada para salvar su honor. Pero el maestro negó con la cabeza, su rostro pálido como la nieve. Las armas están perfectas. Tu oponente es simplemente un monstruo. Temblando de terror, el noble no tuvo más remedio que rendirse. Los ganadores a la derecha. La escoria perdedora a la izquierda, gritó el profesor. Aquellos sin oponente, busquen sangre en otros grupos o perderán puntos. El primer vencedor de toda la academia había sido coronado. Y era el chico al que todos llamaban esclavo. Los cimientos del orgullo noble comenzaron a temblar con violencia. ¿Cómo es posible que una rata plebeya tenga un aura tan abrumadora? La segunda en reclamar la victoria absoluta fue la hermosa princesa elfa. Nero se acercó a ella con la máxima reverencia posible, pero la majestuosa guerrera lo miró con auténtica confusión. En mi bosque sagrado, no existe el concepto de la esclavitud. Mírame a los ojos y háblame como a un igual, guerrero. Mientras tanto, Evan lograba asegurar la tercera victoria del día. Su ego seguía inflado, sin saber la tormenta que Nero estaba por desatar. El intento de hablar con la princesa elfa terminó en un rechazo helado. Pero la rabia de los nobles cayó sobre el más débil. ¿Cómo te atreves a humillar a un sangre azul? Le escupieron. Mientras tanto, la chica regordeta ya había sido golpeada sin piedad. Ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. De vuelta en los dormitorios, la tiranía de Evan continuó. Quería doblegar el orgullo de Nero, obligándolo a arrodillarse como un simple caballo, para cobrar venganza por la humillación pública. El otro noble rubio, sediento de crueldad, no se quedó atrás. Con un rugido despótico, obligó a la chica a servir de montura, exigiéndole que relinchara como una bestia. Una humillación que hervía la sangre. Pero con el sello de esclavo marcando su destino, la rebelión significaba la muerte. Cuando el tormento finalmente cesó, ella colapsó entre lágrimas, con las piernas destrozadas. Al mirar a Nero, el panorama era sombrío. Sus rodillas sangraban profusamente, pero de sus labios no escapó ni un quejido. En su lugar, una sonrisa afilada cruzó su rostro. La paciencia de hoy sería el imperio del mañana. Aquella misma noche, la hoja de su espada acarició la garganta del miserable Evan en las sombras. Un solo corte y todo terminaría, pero la imagen de sus hermanitas, condenadas a una tortura letal, detuvo su mano. El instinto asesino tuvo que ser sellado. Al amanecer, la academia reveló la verdadera magia. Un poder que ignoraba la sangre o el estatus. Todos poseían un núcleo de maná, esperando ser despertado mediante antiguos conjuros. El flujo de energía espiritual era la clave. El instructor fue claro, mente en blanco, voluntad férrea. Solo así el maná se transformaría en destrucción. Evan, presumiendo su linaje privilegiado, canalizó la magia con una arrogancia desmedida. Creía ser el rey absoluto del salón. Pero el maestro destrozó su ego con frialdad. Guarda esa fanfarronería, niñato. Tu tutor privado apenas fue mi aprendiz. Mientras la tensión llenaba el aire, Nero cerró los ojos, sintiendo el océano de maná en sus palmas. Con un susurro ancestral, rompió sus límites. Un pilar de llamas escarlata estalló hacia el cielo. El infierno mismo parecía haber sido convocado, dejando a todos sin aliento. La verdadera prueba de supervivencia había comenzado. En cada escuadrón, 2 cabezas rodarían hacia el fracaso. El objetivo, alcanzar la meta con vida. Pero el camino era un laberinto de pesadillas, plagado de bestias demoníacas sedientas de sangre. La advertencia del maestro fue brutal. Los débiles se convertirán en alimento. Los nobles palidecieron, temblando como hojas. Creían que el escudo de su estatus los salvaría, esperando que los profesores intervinieran ante la muerte. ¡Qué ilusión tan patética y arrogante! En el campo de batalla, todos somos simples mortales. El que tema a la parca, que huya ahora mismo, retumbó la voz. Pero la verdadera trampa mortal aguardaba en el puente de un solo tronco. Un escenario perfecto para la traición y el derramamiento de sangre.
Solo los 3 guerreros más fuertes probarían la gloria. Al despuntar el alba de la prueba, Nero despertó, encontrando a su compañera envuelta en llanto. El maldito noble rubio había destrozado el calzado del chico. Ella había rogado a los instructores por unas botas nuevas, arrastrándose por el honor de su amigo, pero la burocracia de la academia le cerró las puertas en la cara. Desesperada, trabajó con sus manos ensangrentadas toda la noche. El tiempo se agotó. El cuerno de batalla sonó. Sin dudarlo un segundo, Nero se lanzó descalzo, disparándose como una flecha letal en la oscuridad. 2 bestias sombrías bloquearon su camino. Pero su espada destelló en un arco impecable, decapitando a ambas. En ese momento, la chica apareció sin aliento. En sus manos temblorosas yacía un par de botas rudimentarias. Había sacrificado su propio calzado para adaptarlo al tamaño de él. Sus pies desnudos dejaban un rastro carmesí en la tierra. Ella se sabía cobarde, se creía inútil frente a los monstruos. Su destino parecía sellado hacia el fracaso rotundo. Pero en los ojos de Nero, veía a un futuro rey. Quería que él alcanzara la cima, sin importar el precio. El peso de esa lealtad encendió el alma del protagonista. Su aura estalló, rompiendo la barrera del sonido. La promesa de no fallarle quemaba en su pecho. Mientras tanto, la escoria noble se arrastraba por el fango. Rodeados por bestias, lloriqueaban por sus privilegios. La dura realidad de la batalla destrozaba su frágil ego. Unos patéticos niños de mamá disfrazados de guerreros. Incluso el gran Evan, con toda su magia deslumbrante, estaba al borde del colapso, jadeando sin control. El abismo del puente solitario se alzaba frente a él. Y entonces, una sombra devoró la distancia. Nero aterrizó en el centro del puente con una presencia abrumadora. El noble obeso, cegado por la soberbia, cargó hacia su propia tumba. «Vuelve a tu posilga, esclavo inmundo», rugió con desprecio. Pero antes de que cerrara su bocaza, un destello plateado partió el viento. Un solo impacto de Nero lo mandó a volar hacia el precipicio. Los instructores tuvieron que saltar para salvarle la vida. El siguiente idiota, temblando de ira, desenvainó y lanzó un tajo desesperado contra el héroe. Crack. El acero noble se hizo añicos contra la voluntad de Nero. En pánico, el debilucho conjuró una patética ráfaga de fuego. Pero el terror más absoluto se pintó en sus ojos. Cuando el marginado liberó un mar de llamas abrasadoras. Un dragón de fuego rugió, tragándose el pequeño conjuro. La onda expansiva barrió al infeliz hacia el vacío infinito. Ahora, solo quedaba el jefe final de esta farsa. Evan. El choque de titanes era inminente. Una tormenta de meteoros escarlata inauguró el combate. Pero Evan parpadeó fuera de la existencia. Magia de teletransportación de alto nivel. Su hoja apareció desde las sombras, apuntando al cuello. Una danza letal al borde de la muerte había comenzado. Los golpes caían como un castigo divino. Nero fue empujado al mismo filo del abismo. Con una sonrisa sádica, Evan preparó su ejecución llameante. El golpe mortal se estrelló contra el protagonista, pero un artefacto oculto en su pecho resplandeció. El collar de plata absorbió la aniquilación total. En esa fracción de segundo, la bestia dormida despertó. Nero ascendió como un demonio de venganza, asestando un golpe que destrozó la defensa de Evan. El noble quedó colgando sobre el vacío, al borde de la perdición. Pero a diferencia de esos tiranos despiadados, Nero agarró su mano, salvando a su peor enemigo de las sombras. Mientras tanto, muy lejos de allí, la chica lloraba su desgracia. Sentía que su debilidad había deshonrado el nombre de su familia, hasta que la luz de la victoria apareció frente a ella. Nero estaba allí, ileso y con el triunfo en las manos. Como la basura noble había sido eliminada del tablero, ella, la marginada, había asegurado su pase a la academia, un milagro pagado con sangre del pasado. Su padre había sacrificado su propia vida, como escudo humano para proteger al heredero de su señor. Aunque el niño rico no logró sobrevivir a las heridas, aquel acto de lealtad extrema conmovió a los amos, y como recompensa divina, el asiento en la Sagrada Academia fue otorgado a la hija del fiel sirviente. El último deseo de un guerrero caído se había cumplido. Ahora, como estudiantes formales, vistieron los mantos de poder. Al sentir la tela de élite sobre su piel por primera vez, el antiguo esclavo no pudo evitar sonreír. El corazón de la chica latió con fuerza al verlo. Esa presencia imponente la dejaba sin respiración.
pero el destino jugó sus cartas en el tablero de las facciones, se formaron escuadrones de 6 guerreros, y para su desgracia, fue separada de la luz protectora de Nero. El nuevo grupo del héroe era un nido de monstruos. Dos figuras de estatus legendario chocaron miradas. El trono del líder no se pediría por favor, se ganaría con sangre. La prueba de dominación fue brutalmente simple. Reducir una roca gigantesca a polvo cósmico. Quien causara más destrucción, dictaría las órdenes. Tarex, una bestia de puro músculo, desenvainó su espadón. Con un rugido partió la enorme roca a la mitad. Fuerza monstruosa, pero antes de poder cantar victoria, una flecha de luz pura atravesó el aire, pulverizando todo. La princesa elfa había reclamado la corona con elegancia absoluta. Asumiendo el mando, su voz cortó el aire como cristal. En este campo de batalla, los títulos de nobleza son basura. Aquí, la sangre azul y la plebeya sangran del mismo color. Pero los parásitos clasistas no tardaron en envenenar el ambiente. Señalaron la marca de esclavo de Nero con asco absoluto. Sin embargo, Tarek se echó a reír con voz de trueno. Al diablo con eso. Mis mejores hermanos de armas son esclavos. Su carisma inquebrantable silenció las dudas por un instante. Pero los cobardes intentaron acorralar de nuevo al héroe. Fue entonces cuando los ojos de Nero brillaron con un aura asesina. Si estuviéramos en la capital, me arrodillaría ante sus leyes. Su voz gélida congeló la sangre de los presentes. Pero han cruzado las puertas de este templo de guerra. Aquí, el único Dios verdadero es la fuerza aplastante. Si creen ser superiores, destrocen mi cuerpo y los obedeceré, pero tendrán que demostrarlo apostando sus patéticas vidas. La sed de sangre en sus palabras los paralizó por completo. Los nobles, temblando de terror, no osaron ni respirar. Su cobardía quedó expuesta frente al verdadero poder. Poco después, sus caminos se cruzaron con el equipo del rencoroso Evan. Su líder era otra elfa de sangre real, con ojos venenosos. Ignorando el respeto, lanzó sus dagas verbales contra la princesa. ¿De verdad crees que llegarás lejos rodeada de esa escoria? Caerán en la segunda fase como insectos pisoteados. Las venas de Tarek se hincharon, listo para teñir el suelo de sangre. Pero la líder elfa levantó una mano, serena como un lago helado. Su sonrisa ocultaba una cuchilla afilada lista para atacar. Preocúpate por tu preciado perrito faldero. ¿Acaso olvidaste cómo mi equipo barrió el suelo con la cara de Evan? El golpe directo al ego hizo que el noble hirviera de vergüenza. Una guerra fría por el trono de la naturaleza había estallado. 3 doncellas reales, destinadas a masacrarse por la corona élfica. La casa de nuestra princesa cargaba con la maldición de la derrota. 7 largas generaciones sin saborear la gloria del trono mayor. El peso de un imperio marchito aplastaba sus frágiles hombros. Si fallaba ahora, su linaje se hundiría en el olvido eterno. Su alma ardía con la responsabilidad de salvar a su pueblo. Al amanecer del día siguiente, las campanas de guerra sonaron de nuevo. El instructor reveló el infierno que les esperaba. Muerte súbita. 3 contra 3. Solo los verdaderos guerreros ascenderán al segundo año. El destino tira los dados de la supervivencia. Los novatos son divididos al azar en los escuadrones A y B. Nuestro protagonista queda atrapado con 2 espíritus arrogantes. ¿Su primera prueba infernal? Aprender el verdadero significado del trabajo en equipo. Deberán marchar con las piernas atadas hacia una roca lejana, pero el desastre ataca en el primer maldito paso. Uno de los espíritus besa el suelo con fuerza. Su rodilla destrozada derrama sangre carmesí. Pero en la academia militar no hay piedad para los débiles, tienen que superar esta prueba a toda costa. La orgullosa princesa no aceptará la humillación de la derrota. Le ordena a gritos que se ponga de pie, antes de que termine convertido en carne de cerdo asada, mientras ellos avanzan como tortugas heridas. El equipo rival desata una táctica brutal. Tarex, con una fuerza bestial, carga a sus 2 compañeras en brazos. Un nivel de poder físico absolutamente monstruoso. En el escuadrón del protagonista, la desesperación crece. Cada vez que intentan acelerar, el inútil elfo vuelve a morder el polvo. La princesa, furiosa, le da una patada implacable, pero entonces ocurre lo impensable. El sujeto sonríe de placer al recibir el golpe. ¿Acaso este tipo es un masoquista extremo? Nero, viendo esto, finge caer al suelo para probar su suerte.
y también recibe la furia castigadora de la princesa. Vaya equipo de locos. El otro compañero tampoco se queda atrás en esta farsa. Se desploma estando completamente inmóvil. Es un adiós definitivo para la dignidad de este grupo. Como era de esperarse, el escuadrón reclama la victoria absoluta. Tarex intenta presumir su abdomen de 6 paquetes ante las chicas. Pero la princesa no tolera idioteces. Pone una daga letal directamente en su garganta. Le ordena desaparecer antes de derramar su sangre, pero estos novatos imprudentes no conocen el miedo a la muerte. Arriesgan sus vidas en la sagrada misión de espiar a las chicas en las duchas. De repente, un grito ensordecedor rompe el silencio. La princesa desata su juicio divino. Un ataque fulminante los hace caer desde el tercer piso. La mirada perturbada del líder revela la horrible verdad. Vieron algo que jamás debieron ver. Con los ojos destrozados y el ego humillado, reciben el amanecer. Comienza la segunda y letal lección de magia. Es hora de dominar el control del maná en equipo. El escenario será el traicionero bosque de los espíritus. El maestro invoca una esfera mística de color púrpura. Estas luces errantes son el núcleo de la prueba de hoy. La princesa sonríe con arrogancia, sabiendo que puede comunicarse con ellas. Siente que la victoria está en la palma de su mano. Pero el sistema no permite atajos tan patéticos. 4 espíritus ancestrales vigilan este dominio sagrado. Entidades supremas que desprecian a los intrusos de sangre impura. Liberarán un aura opresiva y mortal para marcar su territorio. Una advertencia letal que hiela la sangre. Para los monstruos comunes, es solo una amenaza. Pero para los estudiantes humanos, significa la muerte instantánea. El maestro lanza una advertencia escalofriante a los cadetes. Para sobrevivir a esta masacre inevitable, la sincronización perfecta es su única salvación posible. Deberán invocar todos sus escudos mágicos de alto nivel, usar cada gota de su maná para protegerse a sí mismos, o cubrir a sus camaradas antes de ser aniquilados. Antes de cruzar la línea de la muerte, la tensión aumenta. El maestro confisca el misterioso collar del protagonista. Promete devolverlo solo si logra regresar con vida. Sus ojos afilados lo delatan, sabe que es un artefacto legendario. La tragedia golpea sin previo aviso. Un espíritu de la tierra embosca brutalmente al equipo de Nero. Sin dudarlo, nuestro héroe se lanza frente a la princesa. Recibe el impacto letal de lleno y cae en un abismo oscuro. Pero el destino aún no ha dictado su final. Un escudo supremo, tejido por el maestro en secreto, le salva la vida. Al despertar, nuestro héroe intenta actuar frío y calculador. Adoptando la pose del clásico protagonista inalcanzable, esperaba agradecimientos, pero recibe una mirada gélida. La princesa lo observa con un desdén aplastante. Una escena humillante para nuestro futuro rey. Sin embargo, ella rompe su orgullo y desata magia curativa sobre él. El maná vital restaura el cuerpo del chico al instante. Pero el respiro dura menos que un parpadeo. Una chica del equipo comete un error catastrófico. Su ataque mágico impacta directamente contra las escamas del dragón azul. Han herido a la bestia guardiana de este dominio milenario. Automáticamente, todo el bosque los marca como enemigos jurados. Un rugido apocalíptico hace temblar los cielos y la tierra. La princesa intenta desesperadamente detener la furia de los elementos. Les ruega que entiendan que fue un trágico accidente, pero sus súplicas no alcanzan a la máxima autoridad. Deberán enfrentar el juicio de la reina del bosque. Una deidad colosal desciende de las nubes partiendo el cielo. La presión espiritual que emana es absolutamente abrumadora. El maestro les ordena arrodillarse de inmediato ante la majestad. Un solo movimiento en falso y todos serán reducidos a cenizas. El pánico se apodera de los corazones de los cadetes. La princesa suplica misericordia a la soberana absoluta. Pero la furia maternal de la deidad es un fuego inextinguible. Ninguna madre perdona a quienes intentan asesinar a su cría. Sus ojos brillan con una sed de venganza ancestral. El decreto real es absoluto e inquebrantable. Exige la vida de la chica como sacrificio de sangre para dejarlos ir. La culpable cae al suelo, temblando de puro terror. Pero entonces, Nero se pone de pie desafiando a la muerte misma. El protagonista da un paso al frente y asume toda la culpa. Despierta el aura latente de su linaje de mitad espíritu. Se dirige a la deidad con una voz firme e inquebrantable. Confiesa que solo son aprendices en una prueba de supervivencia.
explica cómo la emboscada desató el caos absoluto en sus filas, y cómo, en la desesperación por proteger a sus camaradas, el pánico nubló su juicio provocando el ataque prohibido, un sacrificio ciego por el bien de la persona que ama proteger. Le implora clemencia a la reina manteniendo la mirada en alto, y la entidad divina sonríe ante el valor del joven guerrero. Reconoce que la verdadera fuerza nace del deseo de proteger. Esa es la ley fundamental que rige este bosque legendario. Satisfecha con su alma, la deidad asciende a los cielos, perdonando sus vidas. Pero la verdadera pesadilla apenas comienza para nuestro héroe. La princesa ha descubierto su secreto más oscuro. Por las venas de Nero corre la sangre de la raza maldita. La mirada de la chica cambia de nobleza a puro desprecio. En el siguiente ataque sorpresivo de un espíritu acuático, Nero proyecta un escudo de maná para salvarla de la muerte, pero ella prefiere ser golpeada antes que aceptar su ayuda. Le ordena con asco que mantenga su distancia para siempre. Para ella, ahora es menos que un extraño, es una abominación. El ambiente se vuelve tóxico, asfixiante y lleno de rencor. Superan la prueba envueltos en un silencio perturbador. De regreso al campamento, el maestro le devuelve su reliquia y le revela la trágica historia oculta en las sombras del pasado. Una era dorada donde espíritus puros y mestizos compartían el mundo. Los puros intentaron salvar a los malditos con su propia luz, pero décadas de caos forzaron una decisión brutal e irreversible. El Consejo Supremo decretó el fin de la misericordia. Determinaron que la sangre impura solo traería la destrucción, una condena eterna que persigue a nuestro héroe hasta hoy. Este linaje fragmentado solo tiene dos caminos de evolución posibles: convertirse en un ser de luz inmaculada, purificando su alma, o dejarse devorar por las sombras y volverse la crueldad encarnada. No existe un término medio en esta maldición heredada. Por esta razón, su existencia es considerada el mal absoluto, bombas de tiempo vivientes que terminarán perdiendo la cordura. El maestro lo mira a los ojos con una gravedad aterradora, y lanza la pregunta que definirá su destino como rey. ¿Podrás dominar la oscuridad abismal que ruge dentro de ti? Finalmente, todas las piezas del destino encajan en la mente de Nero. Antes de marchar, recibe una última advertencia letal. Jamás permitas que los espíritus vean ese collar, o será tu fin. El amanecer marca el día del juicio, el examen de segundo año. La princesa sigue aplicándole la gélida ley del hielo. El secreto revelado en el bosque ha levantado un muro impenetrable, pero ahora deben enfrentar la legendaria prueba de la sabiduría. El sorteo del destino demuestra ser cruel e irónico. Nero, la princesa y el gigante Tarek son unidos en un solo frente. Una alineación que parece una broma macabra del sistema. La furia desfigura el hermoso rostro de la noble. Su orgullo le prohíbe respirar el mismo aire que un mestizo. Pero las reglas de la academia son absolutas y no hay escape. El campo de batalla será el territorio sagrado del Imperio Mu. Ante ellos se alza imponente y majestuoso el árbol celestial, una reliquia intocable bajo pena de muerte inmediata. En sus ramas crece la mística y codiciada fruta divina. Un tesoro venerado por el mismísimo santo fundador, pero una plaga legendaria amenaza con devorar este paraíso. Observan a la majestuosa bestia alada descansando en la cima. Es un Eragen, una bestia mítica de rango supremo. Las leyes del continente prohíben cazar a esta criatura celestial, un ser intocable que desafía la autoridad del imperio mismo. El ave ancestral reclama los frutos dorados para alimentar a sus crías. Una plaga divina que tiene a los altos mandos al borde de la locura. El desafío asignado es una trampa mortal y contradictoria. Tienen que expulsar a la bestia de rango supremo de su nido. Pero no pueden derramar ni una sola gota de su sangre, ni dañar el árbol. El reloj de arena corre implacable hacia su fin. Tienen hasta que el sol sea devorado por la oscuridad para lograrlo. La princesa da un paso al frente, asumiendo el mando absoluto. Lanza una mirada afilada a los dos guerreros de cerebro muscular. Les advierte que no provoquen la ira apocalíptica del ave colosal. Si cometen un error y son descalificados, rodarán cabezas. No la culpen por ser despiadada. Ese idiota ignoró todas las advertencias. Acaba de derribar un objeto divino. El maestro palideció de puro terror. ¿Acaso el mocoso no sabe que acaba de arruinar una fortuna? Como era de esperarse, su equipo fue eliminado al instante. Apenas duraron 10 minutos en la prueba. Eso pasa cuando te toca un equipo de inútiles. Poco después, Tirazu apareció sosteniendo una serpiente esmeralda. Su plan era asustar a la bestia alada. Pero el ave desató su aura espiritual,
mandando a volar a la pequeña víbora en un segundo. Sin embargo, ¿qué pasaría si hubiera miles? Con una horda de serpientes, el ave gigante sentiría el peligro absoluto y abandonaría su nido buscando refugio. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. Su plan maestro fracasó miserablemente. El enjambre de víboras terminó siendo el aperitivo de los polluelos. Una escena verdaderamente patética. Tirasu intentó trepar para robar una cría, pero fue derribada con un solo golpe. La princesa espiritual se quedó completamente sin ideas. El reloj avanzaba sin piedad. Fue entonces cuando estos dos idiotas idearon la táctica más ridícula de la historia. Disfrazarse ellos mismos de aves exóticas. La princesa se quedó sin palabras ante tanta estupidez. Para empeorar las cosas, Tarex recibió un asqueroso regalo del cielo directo en la cara. La furia estalló. Tirasu perdió los estribos por completo y tensó su arco mágico. Pero la bestia gigante bloqueó su ataque como si nada. Por suerte, la flecha no dañó el árbol sagrado. El tiempo estaba a punto de agotarse. De repente, los ojos de Niro brillaron con comprensión. Si simulaban un incendio forestal, el monstruo alado tendría que huir. Sin perder un segundo, los tres desataron pequeñas llamas en la base del árbol. Una densa cortina de humo cubrió los cielos. La bestia sintió el terror de la muerte inminente y abandonó su nido al instante. Todo gracias al intelecto de Niro, habían conquistado la prueba. En este mundo, toda bestia teme a las llamas, incluso los legendarios dragones. Son vulnerables ante el poder del fuego. Al bloquear sus corrientes de viento, se vuelven completamente inútiles. La voz del instructor resonó. Felicidades, estudiantes. Han superado el desafío con una estrategia impecable. Mientras tanto, su antiguo y lamentable compañero de equipo fue expulsado sin piedad. Pasaría una eternidad antes de que volvieran a cruzar caminos. Cuando Tirasu salió de las aguas termales, el muchacho ya se había esfumado. Pero ella mantuvo la calma absoluta. Después de todo, la vida de un elfo espiritual es eterna comparada con la de un humano mortal. Podría buscarlo en el futuro si así lo dictaba el destino. De repente, ella ordenó a Niro que entrara a sus aposentos. La mente del joven protagonista comenzó a volar. Acaba de salir del baño y me llama a solas. ¿Acaso el destino le tenía preparada una sorpresa? La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero la realidad era otra. Tirasu le había preparado una taza de té. Un brebaje legendario valuado en 200 monedas de oro. El salario anual de Niro era de apenas una miserable moneda. Esa diminuta taza valía más que su propia vida. ¿Quién podría beber algo tan divino sin temblar? Justo cuando intentaba lamer hasta la última gota dorada, la princesa sacó su daga amenazándolo. Entonces, la atmósfera cambió. Ella confesó su debilidad del pasado. Antes era una niña que no paraba de llorar. Llevaba el peso y el destino de todo su linaje sobre sus frágiles hombros. Fue forjada en un entrenamiento estricto e implacable. Aunque no fue una tortura infernal, tampoco conoció la verdadera calidez. Los ancianos del clan querían lavar su mente, obligándola a aceptar la crueldad de este mundo. Pero en medio de esa oscuridad, hubo un solo destello de luz. Alguien que la protegió con su vida, alguien que siempre estuvo ahí cuando las lágrimas caían. Su querido tío. Un alma valiente que también poseía sangre de espíritu. Pero el destino es cruel con los puros de corazón. Un día, él se enamoró perdidamente de una simple sirvienta, un amor prohibido que desafiaba los cielos. Él suplicó de rodillas la bendición del clan, pero los ancianos lo escupieron con desprecio. Lo encerraron, prohibiéndole volver a ver a la dueña de su corazón, y fue en ese maldito momento que su luz se extinguió para siempre. Su cálida sonrisa se retorció en una mueca macabra, la oscuridad más profunda devoró su alma por completo. Aquel guerrero noble eligió el camino de la matanza, juró traer destrucción y agonía a todos los que lo traicionaron. Desde esa tragedia, Tirasu selló su corazón bajo un muro de hielo, no volvería a confiar en ningún ser viviente. Pero Niro, el antiguo esclavo con una voluntad de hierro, la miró a los ojos, le dijo con voz firme que ella era diferente, que no dudara de su propio poder. Él juró por su propia vida que jamás caería en las garras de esa oscuridad. Una promesa inquebrantable entre dos almas heridas. Pero el momento mágico se hizo añicos. Tirasu sintió una presencia. El metiche de Tarex estaba escondido en las sombras. Estaba espiando cada palabra. En un abrir y cerrar de ojos,
Una flecha letal rozó la cabeza del idiota, casi enviándolo al otro mundo. Tirasu desapareció en el viento. Niro apretó los puños, hirviendo de rabia. Ese pedazo de basura acababa de arruinar su única oportunidad de oro con la diosa espiritual. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos demoníacos? Al amanecer del día siguiente, la gloria espera. Los sobrevivientes fueron coronados oficialmente como estudiantes de segundo año de la Academia de Élite. Para aquellos que lloraban a los caídos, las reglas del sistema habían cambiado. Nuevos guerreros se unirían a sus filas. El destino de Niro dio un giro oscuro. Fue transferido a un escuadrón completamente nuevo. Mientras tanto, Tirasu formó una alianza letal con Evan y su eterna rival de la realeza espiritual. El muro de hielo de la princesa se había derretido. Ya no era la loba solitaria de antes, ahora brillaba con luz propia. Por otro lado, Tarex terminó en el mismo bando que la pequeña María. Su corazón noble aseguraba la armonía del equipo. Pero el camino de Niro era un verdadero infierno. Había caído en las garras de unos nobles arrogantes. Para ellos, él no era más que un sucio esclavo. Lo obligaban a limpiar como un vil sirviente. Aquellos bastardos de sangre azul lo miraban con asco, tratándolo como basura desechable. Y como burla final, lo coronaron como el líder del escuadrón. Simplemente porque el papeleo era indigno de sus manos reales. Pero Niro sonrió en las sombras. Era 1000 veces mejor que las palizas de su vida pasada. En otro rincón, María también sufría el desprecio por su sangre mestiza. Ser mitad espíritu y mitad esclava era un pecado capital para los aristócratas. Pero Tarex no iba a tolerar esa escoria. Con una mirada asesina, cayó a los cobardes. El que tenga un problema, se quedará sin dientes. Mientras tanto, Evan seguía consumido por la humillación de su derrota ante Niro. Entrenaba como un demonio, sediento de sangre y venganza. Incluso lanzaba hechizos a medianoche completamente desnudo. Parecía un psicópata desquiciado. Hasta que la líder Tirasu apareció de la nada para detener su locura. Lo miró con frialdad y le lanzó una verdad aplastante. El legendario prestigio de tu padre no nació de su fuerza bruta, sino de su espíritu indomable y su nobleza inquebrantable. Él jamás se dejó tragar por las llamas de la ira. Pero tú, no importa cuánto potencial escondas, tu odio te reducirá a un simple montón de cenizas. Al amanecer del día siguiente, una humillación pública esperaba al protagonista. En el salón de clases, Niro era el único de su grupo. El instructor estalló en furia pura. Si esos mocosos arrogantes volvían a faltar, toda la culpa caería sobre los hombros del esclavo. La lección del día era forjar lazos de sangre entre el equipo. Pero esos aristócratas miraban a Niro como si fuera aire. Lo trataban como a un parásito insignificante. Aunque compartían el mismo oxígeno, vivían en dimensiones completamente opuestas. El peso de la soledad era evidente en la mirada gélida del protagonista. Más tarde, las tropas fueron desplegadas hacia la letal colina Escuadrón, uno de los territorios más traicioneros y hermosos del reino entero. El objetivo de esta misión suicida: exterminar a los corredores explosivos, bestias demoníacas devoradoras de todo a su paso, que se multiplicaban como una plaga infernal. Una amenaza de nivel catastrófico. Estas aberraciones poseían una letalidad abrumadora. La misión era un baño de sangre, cazar a esos monstruos sin piedad. El escuadrón que trajera más cabezas reclamaría la gloria y un tesoro divino. La regla de oro era la supervivencia en equipo. Enfrentar a esas bestias en solitario era un boleto directo al infierno. Para colmo de males, los instructores los abandonarían a su suerte. Ningún dios vendría a salvarlos. El cuerno de batalla sonó. Los engreídos compañeros de Niro le dieron una orden humillante. Quédate sentado en la basura, nosotros los nobles aniquilaremos a los monstruos. Pero el protagonista no iba a pudrirse en el aburrimiento. Desafió a la muerte y se lanzó en solitario. Fusionando su magia latente con un arte de la espada letal, Niro decapitó a una de las bestias en un parpadeo, pero bajó la guardia. Un monstruo alfa emergió de las sombras. El impacto fue brutal, obligando a Niro a huir por su vida. La fuerza de esta aberración era monstruosa. Árboles milenarios eran triturados como palillos con un solo roce. Para empeorar su destino, el maná del protagonista tocó fondo. No le quedó más opción que el combate a muerte a corta distancia. Hundió su acero directamente en el núcleo de la bestia.
El monstruo cayó muerto, pero la fuerza del impacto arrojó a Nero hacia el abismo. Su cuerpo destrozado golpeó el fondo. No podía mover ni un solo músculo. Las aves carroñeras descendieron en picada para devorar su carne. Cuando la muerte parecía inevitable, una flecha envuelta en llamas cruzó los cielos calcinando a los buitres. Era la pequeña María entrando en escena. Ella arriesgó su vida bajando a salvarlo. La caída fue brutal. Un impacto que destrozaría a cualquiera. ¡Qué chica tan imprudente! Afortunadamente, el destino aún no los quería muertos. Poco después, María canalizó su aura. Una suave luz curativa envolvió al protagonista. Era una técnica que ella misma dominó, nacida del deseo desesperado de salvar a sus camaradas. Sus palabras buscaron consolar su alma herida, aunque llevaban la maldita marca de los esclavos, su espíritu seguía intacto. Rendirse ante la desesperación no era una opción para ellos. Además, la voluntad de nuestro protagonista ardía más fuerte que 1000 soles. Sin perder un segundo, Nero cruzó las piernas y entró en estado de meditación. Había leído en tomos antiguos que esta era la técnica suprema para restaurar maná rápidamente. Al sentir su núcleo mágico rebosante, desató un torrente de llamas abrasadoras, forjando un camino ascendente a través de la roca. Por suerte, la pared del abismo no era completamente vertical. Tras un esfuerzo sobrehumano que llevó sus cuerpos al límite, lograron emerger de las sombras. El instructor los interceptó de inmediato. Había llegado el temido momento de la evaluación. El conteo de las presas comenzó. La mayoría de los escuadrones apenas lograron abatir a 3 bestias demoníacas. Sin embargo, la facción de Tirasú demostró su abrumadora superioridad, reclamando la victoria con 5 monstruos derrotados. Los patéticos compañeros de Nero no tardaron en escupir veneno. Lo culparon de su fracaso, llamándolo una carga inútil. Pero en ese preciso instante, el instructor arrojó algo pesado contra el suelo. Eran los cadáveres destrozados de 2 monstruos de alto nivel. El silencio sepulcral invadió el lugar. ¿Cómo era posible? ¿Un simple esclavo poseía un poder tan aterrador? La arrogancia de su equipo se transformó en una avaricia repugnante. Ya se creían los reyes de la prueba. Pero la voz fría de Nero cortó sus ilusiones. Cedería esas presas al equipo de Nella, como pago por haberle salvado la vida. La furia se apoderó de los nobles de su escuadrón mostrando sus colmillos amenazantes. «¡Maldito idiota! ¿Acaso no entiendes que esta puntuación define nuestro destino en la academia? Un pedazo de basura esclava como tú debería conocer su lugar y agachar la cabeza. ¿Acaso estás buscando que te aniquilemos ahora mismo?» La paciencia del protagonista había llegado a su límite. Con su mano desnuda, agarró el filo de la espada del noble. Su mirada era la de un rey demonio. «Si tienes las agallas, hazlo y mátame». El terror paralizó al noble, quien dejó caer su arma temblando de miedo. Mucho ruido y pocas nueces para un cobarde. Durante los días siguientes, la academia entera se sumergió en un entrenamiento infernal. El examen final se acercaba como una tormenta, pero sin importar cuánto sudor y sangre derramara Nero con su espada. Aún no lograba cortar un árbol de un solo tajo limpio. 9 meses se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos. La prueba final había sido revelada. Una auténtica masacre de resistencia. Las reglas eran tan crudas como la muerte misma. Era una prueba de supervivencia extrema. Cada cadete sería arrojado a un territorio hostil y aislado. El objetivo era resistir durante 2 agonizantes meses. Las raciones de supervivencia entregadas eran tan ridículas que no durarían ni 15 días. El entorno solo ofrecía hongos venenosos y bestias salvajes. Sin embargo, una sonrisa confiada se dibujó en el rostro de Nero. Si había algo en lo que nadie en toda la academia podía superarlo, era en el arte de soportar el sufrimiento. Después de todo, había sobrevivido aguantando la insoportable existencia de esos asquerosos nobles. Apenas 2 semanas transcurrieron, y los aristócratas mimados ya se estaban volviendo locos. Desesperados, cazaron jabalíes salvajes para saciar su hambre, pero la naturaleza en este infierno era implacable. Antes de poder devorarla, la carne se pudrió mágicamente ante sus ojos. Acorralados por el hambre, algunos tragaron la carne putrefacta, otros, en su ignorancia, devoraron hongos tóxicos buscando salvación. El resultado fue una eliminación humillante e inmediata. ¡Qué panda de novatos patéticos! El verdadero superviviente sabe que el conocimiento es poder. Mientras tanto,
Otros fracasados fueron destrozados por las bestias del bosque. Llorando por sus madres y suplicando piedad, fueron expulsados sin gloria. Solo tenían que ahumar la carne, panda de inútiles. Por su parte, nuestro protagonista estaba empleando una táctica de otro mundo. Estaba intentando comunicarse telepáticamente con un jabalí demoníaco, usando su habilidad latente de medio espíritu, pero la bestia era arrogante y lo ignoró por completo. Al observar que hongos devoraba la criatura, Nero descifró el código de supervivencia. Si la bestia los comía y vivía, él también podía hacerlo. Una estrategia perfecta para esquivar el veneno. Pero la glotona bestia se enfureció y lo persiguió por todo el bosque. Tuvo que esconderse entre las sombras hasta que el monstruo cayó dormido. Esta retorcida prueba fue diseñada por la mismísima directora. Su verdadero propósito era desnudar el alma de los estudiantes. Cuando los recursos son nulos y el talento natural no basta. Cuando nadie vigila tus acciones. Ahí se revela tu verdadera naturaleza. Bajo esta presión asfixiante, algunos se transformaban en tiranos sedientos de sangre, aplastando a los débiles. Otros, en cambio, buscaban la armonía y la coexistencia pacífica con el entorno. El aura pura de María era tan abrumadora, que incluso las bestias salvajes sentían compasión por ella. Un enorme jabalí, movido por su bondad, le ofreció sus propios alimentos de forma voluntaria. Mientras tanto, la fiera Tirasú optó por el camino de la dominación absoluta. Se enfrentó a un jabalí gigante en un duelo a muerte a puño limpio. El perdedor se quedaría sin cenar. La bestia demoníaca, encendida por el orgullo guerrero, cargó con toda su furia asesina. Y finalmente, teníamos al conquistador absoluto. Nuestro querido protagonista, Nero. Aunque su método de conquista se parecía más a una lucha libre por la supervivencia, lanzándose desde lo alto de un árbol milenario, intentó domar a la bestia montándola por la fuerza. Su voluntad de hierro no le permitía rendirse. La batalla de resistencia duró hasta el anochecer. Para ganar su favor, le ofreció una galleta sagrada. Al principio, la orgullosa bestia rechazó la ofrenda. Pero al caer la noche, el hambre desgarró su orgullo, devoró la galleta que Nero le tendía. El sabor explosivo doblegó su espíritu salvaje, gruñendo por más raciones de ese manjar divino. Ese dulce bocado selló un pacto inquebrantable entre ellos. Humano y bestia forjaron una alianza para burlar a la muerte. Nero vació todas sus provisiones secretas, compartiendo el botín con su nuevo y poderoso camarada. Una estrategia tan descabellada que rozaba la genialidad absoluta, bebieron agua del mismo arroyo como verdaderos hermanos de armas. En agradecimiento por el festín, el monarca del bosque le entregó a Nero su tesoro oculto de alimentos. Un aliado legendario había nacido. Un agónico mes después, el toque de queda resonó en los cielos. A pesar del alijo secreto de la bestia, el cuerpo de Nero llegó a su límite absoluto, colapsando contra el suelo de puro agotamiento. La extravagante directora tomó el podio con una sonrisa enigmática. Su voz resonó con poder mágico. Han demostrado una tenacidad digna de reyes, sobrevivieron al infierno diseñado por su amada y brillante directora. Mi corazón se hincha de orgullo materno al ver cómo mis pequeños pajarillos han afilado sus garras. Muy pronto, los invitaré a mis aposentos privados. Vengan y embriáguense con el cálido abrazo de su madre. El aura escalofriante de esa vieja bruja perturbó a todos. Quienes sobrevivieron a esta purga sangrienta ascendieron automáticamente al codiciado tercer año. El sistema de la academia reestructuró las alianzas, y el destino movió sus hilos de forma impredecible. El sistema emparejó a Nero con la indomable Tirasú y el arrogante Evan. Por supuesto, la princesa del linaje real reclamó el trono como líder del escuadrón. Caminando por los pasillos de mármol, nuestro protagonista chocó accidentalmente con ella. El infierno de la supervivencia había esculpido su cuerpo. La grasa desapareció, revelando la belleza deslumbrante de una verdadera diosa. El impacto visual dejó a Nero completamente paralizado. Un rubor ardiente traicionó su expresión estoica. ¿Acaso su harén legendario estaba a punto de expandirse? Poco después, la voz cargada de veneno de Evan cortó el aire. Basura asquerosa, no te atrevas a llamarme amo cuando la princesa Tirasú esté presente. Aunque la academia predique sobre la igualdad de destinos, prepárate para morder el polvo, esclavo miserable. Grabaré con fuego la abismal diferencia de sangre que nos separa. Al amanecer del día siguiente, el campo de entrenamiento se abrió para la prueba física.
El desafío dictaba lanzar pesadas esferas de piedra maciza, sellando por completo el flujo de maná. Pura fuerza bruta. A pesar de su apariencia frágil, la princesa Tirasu desató una fuerza monstruosa, aplastando el récord al instante. El típico noble charlatán que fanfarroneaba hace un segundo, apenas logró mover la piedra. La humillación fue tan aplastante que deseó que la tierra se lo tragara. Era el turno del engreído Evan de subir al escenario principal. Su lanzamiento pulverizó la marca anterior, doblando sin esfuerzo la distancia de la princesa. Pero nadie estaba preparado para el verdadero rey demonio. Nero tomó la piedra. Sus músculos estallaron en poder, y la roca voló 3 veces más lejos que la marca inicial, dejando el récord de Evan arrastrándose por el suelo. La mandíbula de todos cayó al piso. La cara del noble ardía de humillación e impotencia. La siguiente prueba de agilidad comenzó. Con la sangre espiritual en sus venas, Tirasu dominó la carrera. Nadie podía igualar la velocidad divina de la raza elfa. La guerra real estaba por el segundo puesto. El aura de Nero ardía, negándose a ceder ante Evan. El noble sentía que el orgullo de su linaje se desmoronaba, empujando su cuerpo más allá del límite. Consumido por la desesperación de no ser pisoteado de nuevo, aceleró como una bestia rabiosa. En el último milisegundo, arrebató el segundo lugar de las manos de nuestro protagonista. Durante el descanso, la dulce Neya le ofreció agua cristalina a Nero. Pero el astuto bastardo usó la excusa de probar si tenía veneno. Su verdadero objetivo, un atrevido beso indirecto con la diosa renacida. Al ver la romántica escena, la bilis de los celos carcomió el alma de Evan. Al amanecer, el severo profesor de gafas anunció. El instructor reveló los 3 caminos del poder. Si su fuerza física era abrumadora, podrían despertar como caballeros oscuros. Pero si su cuerpo albergaba un vasto océano de maná, el destino los llamaba a ser magos oscuros. Aquellos bendecidos con una agilidad letal tomarían el camino de los arqueros. Además, existían clases divinas nacidas de la fusión, como los legendarios espadachines mágicos, un título digno del mismísimo rey. Para medir el abismo de sus talentos, hoy desatarían técnicas de destrucción masiva. El maestro golpeó la tierra con furia. Un infierno carmesí estalló en el área, devorando el aire a su alrededor. Con esta aterradora demostración, comenzó la prueba de fuego. El primer cadete fracasó miserablemente, su maná era patético. Sin embargo, Tirasu no decepcionó a nadie. Un mar de llamas brotó de sus manos. Entonces, llegó el turno de nuestro protagonista. Nero, con un aura imponente, recitó el conjuro ancestral. Pero, ¡qué demonios! Ni una mísera chispa salió de sus manos. ¡Qué vergüenza absoluta! Maestro, ¿qué significa esto?, preguntó totalmente frustrado. El instructor lo supo al instante. El flujo de maná del chico era la perfección pura. Sin embargo, el corazón es el núcleo que gobierna esa energía. El verdadero poder de Nero estaba siendo encadenado por los traumas de su propia mente. Finalmente, llegó el turno del prodigio Evan. Con un orgullo inquebrantable, desató un infierno abrasador. Una llamarada colosal que humilló por completo a Tirasu. Con un poder mágico de esa magnitud, tenía el talento absoluto para coronarse como un temible mago oscuro. Pero Evan eligió el noble y difícil camino del espadachín mágico. 4 meses después, una nueva y mortal prueba aguardaba al grupo. Desde la lejanía, el paisaje parecía un paraíso terrenal. Sin embargo, era una zona militar de máxima seguridad cubierta de sangre. La razón, ocultaba una invaluable mina de operú. Un mineral mágico de grado legendario, el núcleo indispensable para forjar armamento de destrucción masiva. Su valor en el mercado negro era incalculable. Esta tierra había devorado miles de vidas durante décadas. Todo para proteger el tesoro de las garras de los reinos enemigos. Su prueba de supervivencia de hoy será encontrar la entrada oculta, anunció el instructor con frialdad. El camino es un hilo invisible, protegido por antiguas ilusiones. Será un verdadero infierno para los novatos. Pero habrá una recompensa divina para el primero en cruzar la meta. Motivados por la sed de gloria, los estudiantes se separaron en la oscuridad. Pero el examen era una trampa mortal. Hordas de duendes terrestres habían infestado la zona por completo. Y eso no era lo peor. Las bestias sedientas de sangre podían ejecutar una emboscada en cualquier microsegundo, mientras Nero masacraba duendes con una mirada helada. Un guardia aterrorizado se cruzó en su camino, huyendo por su vida. Pero en un parpadeo,
las fauces de una aberración lo destrozaron sin piedad. Por otro lado, el genio Evan también notó la aterradora anomalía del sistema. El enjambre de monstruos era anormalmente masivo. Esto ya no era un simple examen de academia. De repente, el aire se congeló, un grito desgarrador rompió el silencio del bosque. Era la voz llena de terror de Tiranzu. Una marea negra de bestias la había acorralado contra la muerte. Su magia apenas rozaba a los monstruos. En una fracción de segundo, Nero apareció como un relámpago salvador. Su espada cortó el viento y partió a una bestia por la mitad. Luego, intentó desatar una técnica de área para aniquilarlos. ¿Pero qué clase de broma era esa? El ataque fue tan patético que hasta los monstruos parecían burlarse. Ese maldito sello limitaba su potencial. Afortunadamente, el cielo se tiñó de rojo. Evan descendió como un dios de la guerra. Su fuego infernal redujo a cenizas a las criaturas menores en un instante. Rápidamente, los tres formaron una formación inquebrantable. La tierra comenzó a fracturarse. Un rey monstruo de tamaño colosal emergió del abismo. Con un rugido ensordecedor, ordenó a su ejército de oscuridad devorarlos. Los ojos de Nero brillaron con intención asesina. «Yo me encargaré del jefe», declaró, desafiando a la muerte, pero el arrogante Evan estalló en furia. Ni loco dejaría que el chico débil se llevara la gloria. Aunque Evan era el rey indiscutible del daño en área, su orgullo le impedía ceder un botín de clase épica. Lo que estos novatos ignoraban era que se enfrentaban a una calamidad andante. Sin dudarlo, Nero se impulsó hacia adelante como un meteoro, pero su espada rebotó patéticamente contra la piel de hierro del monstruo. Un solo impacto lo mandó a volar, escupiendo sangre. Evan combinó magia y acero en un ataque mortal. Inútil. El jefe lo aplastó como a un insecto. Solo su escudo de maná evitó una masacre instantánea. Gracias a su aura protectora, sus huesos no se volvieron polvo. Pero la triste realidad los golpeó. Los dos prodigios habían agotado todo su maná. Ahora, el destino del grupo recaía en las manos del niño abandonado. Mientras tanto, la sed de sangre de la bestia se multiplicaba. ¿Acaso este simple calentamiento fue demasiado para ustedes? ¡Qué decepción tan miserable!, parecía decir la bestia. Una horda infinita se abalanzó sobre el solitario Nero. Tiranzu, ahogada en lágrimas, intentó correr hacia él. Pero Evan, apretando los dientes, bloqueó su camino. Luchar sin maná era abrazar a la muerte. Huir era su única y patética opción. Mientras tanto, la fría guadaña de la parca acariciaba el cuello de Nero. Pero en el fondo del abismo de la desesperación, su alma se negó a arrodillarse ante el destino. «Yo forjaré mi propia leyenda», rugió desde el fondo de su ser. ¡Boom! El mundo entero tembló. Un fuego divino, latente en su linaje, despertó y calcinó a la horda entera. Tras liberar ese poder abrumador, su cuerpo colapsó. El rey monstruo, enfurecido por la humillación, cargó para masacrarlo. Estaba a 1 milímetro de devorar al futuro rey, cuando un colosal muro de magia terrestre bloqueó el impacto. El maestro había llegado al campo de batalla. El monstruo juró que su líder supremo los reduciría a cenizas. Pobre iluso, la aterradora y excéntrica directora ya había convertido a su gran jefe en polvo estelar. Un solo ataque fue suficiente, la aniquilación fue absoluta. Los maestros barrieron con los monstruos restantes. Este es el destino final, para aquellos que osan profanar el sagrado territorio de la Academia. Mientras el grupo de Nero regresaba victorioso, ella fijó su mirada en la gema que colgaba de su cuello. El pánico inundó sus ojos. Al pisar los terrenos de la Academia, y los tres fueron recibidos como auténticos héroes. Fueron coronados con la gloria. Por enfrentar a las bestias abismales, se alzaron como leyendas vivientes ante los demás estudiantes. Y por primera vez en su trágica existencia, la multitud reconoció el valor de Nero. Su nombre resonaba como un trueno. A pesar de llevar la marca de un esclavo, las miradas de desprecio se desvanecieron como el humo. Ahora, solo quedaba una profunda admiración. El maestro calvo, reconociendo su inmenso potencial, les otorgó un tesoro inesperado. Un antiguo artefacto en forma de brazalete para cada uno. Mientras tanto, Evan fue convocado a las sombras, a la oficina privada del pervertido director. Las palabras resonaron. Esta es la prueba definitiva. Un desafío que pondrá al límite sus instintos de supervivencia. Y, como era de esperarse del podrido sistema, le entregaron las respuestas en bandeja de plata a Evan.
el asqueroso privilegio de la nobleza. A partir de este año, te enseñaré a ser un adulto de verdad, susurró con malicia. Las alarmas rojas del peligro se encendieron de golpe. ¿Acaso la corrupción no conocía límites? Por otro lado, la verdadera tortura académica comenzó. El maestro arrojó montañas de tomos antiguos ante ellos. Debían grabar cada runa en sus mentes antes del juicio de conocimiento. Las reglas del juego eran absolutas. Prohibida cualquier tipo de asistencia externa. Aislados en la gran biblioteca a partir del amanecer. Sin embargo, una sonrisa arrogante se dibujó en el rostro de Nero. Irónicamente, en las frías sombras de su calabozo, los únicos textos que devoró fueron las crónicas antiguas. El conocimiento de los siglos era su única arma. El grupo se sumergió en un mar de pergaminos, día y noche sin descanso. Hasta que el veredicto final cayó como una guillotina, el desastre los golpeó. 2 miembros fracasaron miserablemente. Rack obtuvo un doloroso 69, a tan solo un mísero punto del 70 requerido para sobrevivir. Pero la verdadera tragedia incomprensible. Nero solo consiguió un humillante 14. Un abismo de desesperación total. El mismísimo Nero estaba paralizado. Sus respuestas eran perfectas, de eso estaba seguro. Pero la trampa del sistema lo había aplastado con un 14. Al amanecer, las cadenas de su destino lo arrastraron al abismo. La casa Regagas vino a reclamar su propiedad. Los golpes llovieron sobre su cuerpo por decreto de sus tiranos. Su estatus fue reducido a escoria. El esclavo de los esclavos. De repente, 2 luces en su oscuridad absoluta. Sus hermanitas, Sylvia y Wendy, se lanzaron a sus brazos heridos. Habían florecido, volviéndose tan hermosas como el recuerdo de su difunta madre, pero la ternura fue cortada de tajo. El frío mayordomo gruñó. El patriarca exige tu presencia. Una furia asesina emanaba de él. La ira del viejo estalló por una ridícula formalidad. ¿Cómo osaba dirigirse al joven amo Evan sin humillarse con honoríficos? No eres más que suciedad bajo nuestras botas, y Evan es el dragón que heredará el poder de esta familia. Nero intentó defender su honor, alegando que las reglas de la academia dictaban igualdad entre estudiantes. Pero la tiranía no escucha razones lógicas. Las palabras del patriarca cayeron como una sentencia de muerte. Venderé a tus preciadas hermanas. Y el monstruo que las compraría era el mismo verdugo que había asesinado a sangre fría a su madre. El mundo entero de Nero se hizo pedazos. Sus súplicas se ahogaron en la cruel indiferencia de aquel demonio. El destino lo obligó a tragar su orgullo, su odio y su sed de venganza. Sus rodillas golpearon el frío suelo. Se postró ante el asesino de su propia madre, rogando por la salvación de sus hermanas. Te lo ruego, detén esta pesadilla, son solo unas niñas inocentes. Sus almas aún no conocen el peso de la esclavitud. Tómame a mí en su lugar. Compra mi miserable vida y haz conmigo lo que quieras. Seré tu espada en la oscuridad, cumpliré tus deseos más retorcidos. Lágrimas de pura impotencia brotaban de los ojos de Nero. Asesinaré a quien me ordenes, sin dudarlo un segundo. Y así, el pacto demoníaco se selló en sangre. El futuro rey supremo vendió su alma a su peor enemigo. El llanto desgarrador de sus hermanitas resonaba en el vacío. El terror de que ese fuera su último adiós las consumía por dentro. A partir de entonces, el infierno personal de Nero dio inicio, esclavizado desde las 3 de la madrugada. Su cuerpo se movía como una máquina inquebrantable, renunciando para siempre al abrazo del sueño. El ciclo de su maldito destino como esclavo parecía no tener fin. Sin importar cuánto luchara, la opresión amenazaba con asfixiarlo por completo. Tras varios días de trabajo incesante, su cruel amo le concedió una sola noche de tregua, solo para volver a torturarlo a latigazos y satisfacer sus más retorcidos y oscuros instintos. Fue entonces cuando el monstruo confesó que él mismo había envenenado a su padre años atrás, y para adueñarse de su madre, la había torturado con sus propias manos hasta arrebatarle la vida, tal como lo hacía con él ahora. Una furia infernal se apoderó de Nero, apretando una piedra de tasación en su mano. Deseó con toda su alma aniquilar a esa escoria, pero la dura realidad lo detuvo. Si se atrevía a matarlo, sus 2 hermanas menores enfrentarían la pena de muerte. Solo le quedaba soportar los brutales golpes del látigo y repetir con los dientes apretados la frase de sumisión: soy un esclavo. Una humillación que le quemaba el alma.
Mientras tanto, en la Academia Tira Azul, la princesa escuchó la conspiración de Evan y los nobles, descubriendo la cruda verdad. El libro de conocimientos que le dieron a Nero para la prueba era una vil falsificación, y esos cobardes planeaban destruir el verdadero, que había sido recuperado por el espíritu elemental de Tirasú. Sin dudarlo, la princesa llevó la prueba ante el profesor. Los culpables no tuvieron más remedio que confesar, señalando a Evan como el autor intelectual de todo el complot. Tirasú ardía en deseos de venganza en nombre de Nero, pero se detuvo al ver la repugnante cercanía entre Evan y la directora de la academia. Esa vieja depravada intentaba usar su propio cuerpo para seducir a Evan. Sin embargo, acorralado y desesperado por proteger su castidad, el cobarde exclamó que ya estaba enamorado de alguien más. Tuvo que gritar el nombre de Tirasú para escapar de las garras de la directora, dejando a la princesa completamente paralizada. ¿Acaso ella era la persona que le gustaba a esa escoria? En ese mismo instante, Nero yacía en el suelo, torturado hasta el borde de la muerte por aquel malnacido. Su cuerpo, devorado por el hambre, había perdido hasta la última gota de fuerza para levantarse. Pero entonces, como una intervención divina, el profesor de anteojos apareció en la escena para detener al sádico anciano. Saludos, soy el profesor Undung de la Academia X. Y también el comandante supremo de la Tercera Infantería de Auca, la élite mágica del Imperio Mu. Ante tus ojos está el estudiante número 54 de la Academia X Kenum, un oficial en activo del Imperio Mu. Como bien deberías saber, la autoridad de un oficial militar imperial supera por partida doble a la de cualquier civil. Y tú, basura insolente, te has atrevido a derramar su sangre. La pena máxima por levantar la mano contra un oficial es la muerte inminente. En un parpadeo, Nero ya sostenía la masa llena de clavos con la que había sido torturado. Ese monstruo debía morir bajo sus propias manos, para pagar por la sangre de sus padres y por su propio sufrimiento. El anciano intentó resistirse, pero el profesor lo sometió al instante con pesadas cadenas de magia pura. Sin embargo, justo en el momento en que Nero estaba a punto de dar el golpe de gracia, su cuerpo colapsó por el agotamiento extremo. A la mañana siguiente, los rayos del sol trajeron un banquete para Nero, su primera comida real tras meses de inanición. Ahora, el anciano encadenado lloriqueaba patéticamente bajo los golpes, suplicando de rodillas por una mísera oportunidad para vivir. Pero, ¿acaso él le dio alguna oportunidad a sus padres? Apenas ayer, se regocijaba con la idea de torturar a Nero hasta la muerte. Con el arma en alto, Nero dudó. El miedo a que la oscuridad devorara su alma y perdiera su humanidad lo hizo retroceder. Dando media vuelta, lo dejó con vida. El anciano estalló en una carcajada siniestra. ¿De verdad crees que nunca estuve en tu miserable posición? Este mundo es un pozo de crueldad, niño ingenuo. Esa absurda compasión tuya solo te asegurará una muerte rápida y dolorosa. Pero el profesor, harto de escuchar tanta inmundicia, decapitó al anciano de un solo tajo limpio y perfecto. Luego, le reveló a Nero la amarga verdad. Evan había orquestado su expulsión de la academia. Y a pesar de todo, seguía impune porque la directora lo protegía desde las sombras. Mientras tanto, en el gran salón, la directora daba un discurso hipócrita a los de tercer año, llamándolos las espadas forjadas del reino. El estigma de la esclavitud en Naria había sido oficialmente erradicado. Prometía un nuevo amanecer donde nadie más sería desechado como basura. Durante los próximos 4 años, su deber sería alcanzar la cima de la grandeza. Pero sus palabras se ahogaron en su garganta cuando vio a Nero entrar al salón. Una presencia imponente que la dejó helada. Resultó que él había tomado el lugar del noble expulsado Marcus, desatando la euforia entre los estudiantes. Todos lucían impecables con sus nuevos uniformes. Y Meria, fiel a sus instintos, no dejaba de suspirar ante el aura dominante y renovada de Nero. Fue entonces cuando la princesa Tirasú se acercó con una revelación que sacudiría su destino. El collar que él llevaba pertenecía a la ilustre familia Ima, uno de los 3 pilares del poder absoluto en Naria. Su verdadera identidad era la sangre real de la reina de los elfos oscuros, Luna. En la gran guerra ancestral, el rey demonio fue aniquilado, pero sus fragmentos malditos fueron sellados en 3 ubicaciones. 2 de ellos yacían en Noria,
pero el último fragmento estaba perdido en las sombras. Una nueva y apocalíptica catástrofe amenazaba con devorar el mundo entero. El gran santo Cudón entregó su propia vida como sacrificio divino para sellar esa amenaza final, y para proteger la corona de la reina. La existencia del hijo que ambos concibieron fue borrada de la historia, y el niño fue condenado al exilio. Ahora, la reina Luna se marchitaba lentamente bajo una maldita enfermedad. El trono exigía un heredero, y la única prueba de su linaje ancestral era aquel collar que latía en el pecho de Nero. Esta revelación destrozó la realidad misma. Nero y el despreciable Evan compartían la misma sangre por parte de padre. Una ironía del destino increíblemente perversa. Al ser estudiantes de último año, se les asignaron habitaciones privadas. Por primera vez en su vida, Nero experimentó el verdadero lujo de la élite, y no estaba nada mal. La habitación de Tirasu colindaba con la de Evan, pero el odio que ella sentía por él era absoluto y letal. Ni se te ocurra ensuciar el nombre del legítimo heredero de Naria con esa boca asquerosa. Tú debiste haber sido expulsado junto con esa escoria de Marcus. Tras esas palabras, Nero emboscó a Evan directamente en los baños de la academia. Su voz cortaba como el hielo. ¿Cómo te atreviste a apuñalar por la espalda a tu propio hermano mayor? Maldita sabandillo. Me vendiste como ganado al mismo monstruo que asesinó a nuestros padres. Pero el cinismo de Evan no tenía límites. Fingiendo demencia, aseguró que solo enviaba reportes rutinarios a la familia principal. Sin embargo, el aura de Nero ya no era la de un esclavo sumiso. Las cadenas se habían roto para siempre, y sus pequeñas hermanas por fin estaban a salvo. Ahora, tenía el poder absoluto para arrancarle la cabeza a Evan en cualquier segundo. La tensión era asfixiante. Era una declaración de guerra. Solo uno de los dos saldría con vida de este infierno. Esa misma noche, consumido por el terror, Evan se arrastró hasta la directora buscando poder desesperadamente. El precio a pagar, su propia sangre. La directora pervertida lamió la herida con un éxtasis enfermizo. El sabor de la sangre del descendiente del héroe. Es un manjar de los dioses. Evan se rebajó a esto porque el pánico a enfrentar el monstruoso poder de Nero lo estaba volviendo loco. Necesitaba devorar más fuerza a cualquier precio. Mientras tanto, Nero caminaba por los pasillos envuelto en una presión aterradora. Cuando unos idiotas se atrevieron a cruzar su camino, burlándose de su pasado, creyendo que un exesclavo no merecía respirar su mismo aire. Un segundo después, el suelo tembló bajo sus golpes. ¿A quién llaman débil ahora? Cierren sus malditas bocas si no quieren que les arranque los dientes uno por uno. Mi padre entregó su vida para proteger a escorias inútiles como ustedes, y mi recompensa fue ser tratado como un simple perro de la nobleza. El corazón de Nero se estaba sumergiendo en la oscuridad más absoluta. La bestia había despertado. Cualquiera que se atreviera a mirarlo mal, terminaba con los huesos destrozados. Su furia era un incendio inextinguible, culpando a esta sociedad podrida por el sacrificio de su padre, quien dio su vida entera solo para sellar el alma del rey demonio. Voy a recuperar todo lo que me arrebataron. Su sed de sangre era tan opresiva que cualquiera que se atreviera a murmurar a sus espaldas terminaba con el rostro desfigurado contra el pavimento. Un noble lloriqueó amenazando con desatar la ira de su padre. Pero Nero solo sonrió con un desdén demoníaco. Si me convierto en el monarca absoluto, ¿qué demonios podrá hacer tu patético padre? Si te arranco la vida ahora mismo, ese viejo cobarde ni siquiera se atreverá a respirar en mi presencia. Tarak intentó intervenir, suplicándole que detuviera su camino de destrucción. Pero Nero lo apartó de un golpe brutal. Tú eres igual de hipócrita que el resto de esta escoria. Esa noche, mientras su compañera intentaba calmar la tormenta en su alma, los recuerdos de su sufrimiento terminaron de forjar su nuevo ser. El esclavo había muerto, el rey más fuerte acababa de nacer. El rencor ardía en su interior. Esa escoria noble, codiciosa y egoísta, lo pagaría caro. Todo cambiaría el día que él ascendiera como un caballero supremo. El destino selló un beso robado, desatando una tormenta, y al presenciar este momento, la sangre de su rival comenzó a hervir. La furia lo consumía por completo. Momentos después, la dulce Neria reunió todo su valor. Con el corazón en la mano, confesó sus sentimientos. Pero la respuesta de Nero fue como una cuchilla de hielo. Nuestros mundos ya no se cruzan.
sentenció con frialdad. Esas crueles palabras destrozaron el alma de la chica. Las lágrimas brotaron como un río inagotable. Pobre e inocente alma herida. Mientras tanto, la academia no daba tregua. La primera prueba del año era un desafío infernal. Debían enfrentar al mismísimo instructor en un combate cuerpo a cuerpo. La regla absoluta, la magia estaba estrictamente prohibida. Solo el acero desnudo decidiría su valor. El sistema de puntuación era claro y despiadado. Un simple roce con la espada otorgaría un punto. Si lograban romper la postura del maestro y derribarlo, la recompensa ascendería a 3 puntos. Y si ocurría el milagro de someterlo por completo, alcanzarían la gloria con 5 puntos. Cegados por la arrogancia, los novatos se abalanzaron como una jauría hambrienta. Creían que sería una victoria fácil, pero el campo de batalla pronto les enseñaría una lección brutal. En un abrir y cerrar de ojos, la clase entera fue barrida como polvo. Evan intentó liderar un ataque coordinado, buscando una brecha. Fue inútil. Un solo movimiento de la espada del maestro fue suficiente para aplastarlos. Negándose a morder el polvo, ambos se levantaron con los dientes apretados. Cargaron de nuevo con furia asesina, pero el muro de poder era infranqueable. Volvieron a caer en la desesperación, hasta que, de entre las sombras, Nero desató su aura. Con un tajo explosivo, forzó al invencible instructor a retroceder. El asombro se dibujó en el rostro del veterano guerrero. ¿En qué maldito instante este mocoso había cortado la distancia? No solo eso. Sus ojos devoraban y anticipaban cada patrón de ataque. El choque de espadas resonó como un trueno igualando fuerzas, y en la fracción de segundo que define la vida o la muerte, Nero dio el golpe maestro. Un destello plateado desarmó por completo al instructor. El silencio sepulcral invadió la arena. El veterano no tuvo más opción que rendirse ante el abrumador talento. Con una mirada cargada de desprecio, Nero sentenció a los nobles. Basura arrogante, jamás alcanzarán la cima. Nunca serán verdaderos caballeros, porque mi sombra siempre los aplastará. Esta humillación absoluta hizo que la cordura de Evan se fracturara. Un rugido bestial escapó de su garganta, liberando un torrente de maná oscuro. El aire se volvió asfixiante. El maestro gritó la advertencia final. La magia está prohibida, rugió el instructor, pero Evan, consumido por la locura, lo sometió con una sola mano. Inmediatamente, desató una tormenta de golpes mortales contra Nero. Con movimientos fantasmales, el protagonista esquivó cada filo letal. Viendo el caos, Tariq saltó a la arena. Intentó ser el escudo que detuviera la masacre. Pero el poder desbocado de Evan era demasiado, mandándolo a volar como un muñeco de trapo. Una advertencia flotaba en el aire teñido de tensión. El polvo de la batalla comenzó a asentarse lentamente. Parecía que la matanza había llegado a su fin. Sin embargo, la actitud arrogante de Nero seguía intacta. Su mejor amigo, harto de su frialdad, le conectó un puñetazo devastador directo a la mandíbula, un golpe para despertar su alma dormida. Ese golpe llevaba todo el dolor de María. Durante las 3 noches que él estuvo al borde de la muerte, ella no probó bocado ni cerró los ojos. Su devoción fue absoluta. ¿Y cuál fue la recompensa al despertar? Él la miró con desdén, le ordenó alejarse y la expulsó de su lado. Ese rechazo rompió el corazón de la chica en 1000 pedazos. Si tanto te importa, ¿por qué maldita sea no vas a buscarla? Le gritó su amigo, escupiendo sangre. ¿Acaso tu corazón está hecho de piedra? ¿O es que el gran genio tiene miedo? ¿Tienes terror de que una noble se enamore de la escoria que fuiste? ¿Crees que tu pasado de esclavo manchará su glorioso linaje familiar? Las palabras cortaron más profundo que cualquier espada. Lleno de frustración, Tariq lanzó una patada demoledora contra el pecho de Nero. Quería hacerlo reaccionar a golpes y exigió un duelo a muerte ahí mismo. Las lágrimas de Tariq caían pesadamente sobre la tierra. Nosotros te dimos nuestra alma, sollozó. María y yo jamás vimos la maldita marca de esclavo en ti. Para nosotros, solo eras nuestro hermano de sangre. Dando media vuelta, se marchó tragándose la amarga decepción. El corazón de Nero sangraba en silencio. El peso de la soledad lo empujaba hacia el abismo de la desesperación. Pero un rey que busca la cima no puede darse el lujo de dudar. Tenía que caminar sobre las espinas del sendero que él mismo forjó. Ese mismo día, las campanas del destino resonaron por toda la academia. La multitud se congregó en la gran plaza, conteniendo el aliento. Frente a ellos, imponente como una montaña,
se erguía el mismísimo Emperador Supremo. Cachorros de la generación 54, resonó su voz como un trueno. Han sobrevivido al fuego de las pruebas. Han forjado sus cuerpos, afilado sus mentes y despertado su verdadero potencial. El imperio ha invertido hasta la última gota de sangre para convertirlos en armas letales. Todo ese sudor, cada hueso roto y cada lágrima derramada tienen un propósito. La mirada del monarca se volvió oscura y letal. El imperio de Mu reclama ahora su lealtad absoluta. Nos enfrentamos a la pesadilla que creíamos enterrada hace 3 décadas. La diosa demonio del caos, la abominable Setom, ha despertado de su letargo. Un escalofrío recorrió a los presentes. Sus legiones de la oscuridad ya están marchando. Los engranajes de su plan apocalíptico han comenzado a girar. El enemigo devora nuestras tierras. Cada segundo que pasa, las hordas del abismo se vuelven más invencibles. Muy pronto, la masacre tocará nuestras puertas. Escuchen bien. El mismo instante en que superen su juicio final de este año, sus vidas dejarán de pertenecerles. Serán arrojados al infierno de la vanguardia. La verdadera guerra por la supervivencia estallará. Graben esto en sus cráneos. El cálido refugio de esta academia desaparecerá. Mañana, solo conocerán el frío abrazo de la muerte en el campo de batalla. Cuando la tormenta de sangre caiga sobre ustedes, no lucharán solo por su patética supervivencia, lucharán para proteger la luz de todo el imperio de Mu. Por lo tanto, rompan sus límites, destruyan al débil que fueron ayer. El discurso encendió una llama salvaje en los corazones de los futuros guerreros. Poco después, el soberano convocó a Nero a la sala del trono. Su mirada penetró directamente en el alma turbada del joven. Tu odio hacia los nobles es palpable. Pero escúchame bien, chico, esa rabia ciega no es más que una espada oxidada que devora tu verdadero potencial. Si te dejas consumir por ella, jamás alcanzarás la cúspide del poder. Dominar las cadenas del corazón era una prueba digna de los dioses. Debes mirar a tu propio terror a los ojos, domina esa bestia de ira que ruge en tus venas y conviértela en tu esclava. Solo cuando forjes un corazón de diamante, experimentarás el despertar absoluto. Viendo el fuego en los ojos de Nero, el rey tomó una decisión. Se convertiría en su maestro temporal, revelándole los misterios sagrados del camino del espadachín mágico. La verdadera evolución había comenzado. Al caer la noche, el emperador desató un ataque despiadado contra Evan. Quería llevar su oscuridad al límite absoluto. Y la presión funcionó. Incapaz de soportar el dolor, Evan rompió su sello y desplegó unas terroríficas alas demoníacas, pero ni siquiera ese poder oscuro pudo evitar que el monarca lo aplastara contra el suelo. Vaya, vaya. Así que este es el verdadero monstruo que se esconde bajo tu piel, murmuró el rey con intriga. El tiempo voló sin piedad. 3 meses después, el día del juicio final había llegado. La academia anunció la prueba definitiva. Un juego de supervivencia. Las reglas eran simples y sádicas. Formarían dúos para cazar bestias mutantes en la zona cero. Pero había una trampa mortal. Derramar la sangre de tu propio compañero significaba la eliminación absoluta. El terror invadió a los estudiantes. Peor aún, los altos mandos habían firmado las cláusulas de mortalidad. El reloj de arena comenzó a correr. Solo 30 minutos para forjar una alianza de vida o muerte. Como era de esperarse, Neria, portadora de poderes sanadores, se convirtió en la presa más codiciada. La avalancha de propuestas abrumó por completo a la tímida chica. Jamás imaginó que su luz atraería a tantos guerreros desesperados. Justo cuando estaba a punto de colapsar, una ráfaga mística intervino. Un espíritu del viento trajo un mensaje real. La mismísima princesa Tiranzú la reclamaba como su compañera, salvándola de la jauría de buitres. Por otro lado, el aura asesina de Tariq era tan aplastante que los débiles huían de su presencia. Nadie tenía el valor de pararse junto a ese monstruo. Como si el destino se burlara, los 2 peores enemigos, Nero y Evan, fueron forzados a unir fuerzas. Nadie más en su sano juicio se acercaría a ellos. Una alianza nacida del odio más puro. Apenas el día anterior, Evan había arriesgado su orgullo declarando su amor a la princesa Tiranzú. Pero el corazón de la elfa noble ya pertenecía a otro guerrero. Mientras tanto, Nero tomó una decisión radical y confrontó a la dulce Neria. Desnudó la oscuridad de su alma frente a ella. Le confesó la aterradora verdad. Un ser del abismo crecía en su interior, devorando su cordura día a día. Mantener las cadenas de esa bestia era una tortura constante.
El miedo a perder el control absoluto lo aterraba. El demonio podría tragarme en cualquier segundo, le dijo. Solo te pido que no me desprecies cuando eso pase. Desesperada, Neria intentó aferrarse a él, jurando luchar a su lado sin importar qué, pero Nero simplemente le dio la espalda, alejándose en silencio hacia las sombras. Su destino como el rey más fuerte requería sacrificar la luz. No permitiría que la inocente chica fuera arrastrada a su infierno personal. En otro rincón de la arena, Tariq finalmente halló a su compañero designado. Parpadeó atónito al ver a un diminuto y esponjoso conejo frente a él. Es una prueba de sangre. Seguramente no tendré que masacrar a esta cosita inofensiva, pensó, bajando la guardia. Grave error. En un instante, la adorable criatura distorsionó su mandíbula, revelando colmillos nacidos de una pesadilla. Así moría la compasión. Minutos antes del inicio de la carnicería, Nero y la princesa Tiranzú compartieron un último y tenso cruce de miradas. El hilo invisible que los unía se estaba rompiendo. Nero, prisionero de sus propios demonios, levantaba un muro de hielo entre ellos. El peso de su sangre esclava chocaba contra la corona de la joven. Eran seres de universos opuestos. Ella era la joya sagrada de los espíritus, perfecta, letal y codiciada por todos los reyes del continente. Y él era un perro callejero que apenas había escapado de las cadenas. Una bestia marcada por la escoria de la sociedad. ¿Qué deidad permitiría que el fango manchara a una flor celestial? Además, la presencia maligna en su núcleo amenazaba con destruirlo todo. Cortaron los lazos de forma definitiva. Al descubrir que su amor secreto había renunciado a la felicidad, la frágil María se derrumbó por completo. Sus llantos desgarradores resonaron en los pasillos. La princesa, consciente ahora de sus propios sentimientos enterrados, vio su corazón hundirse en el más absoluto caos. Mientras la tormenta emocional arrasaba con todo, en la zona de muerte, Nero y Evan se enfrentaban en un choque apocalíptico. Ninguno estaba dispuesto a retroceder un solo milímetro. La intención asesina teñía el aire de rojo. Ambos desataron los artes marciales secretos heredados del mismísimo emperador. Dos colosales espadas forjadas en llamas divinas colisionaron, creando una onda expansiva devastadora. El impacto definiría la supremacía. El poder abrumador de Nero hizo pedazos la defensa de su rival, mandando su espada a volar por los aires. Acorde a su naturaleza miserable, Evan recurrió al poder puro de la envidia. Invocó un monstruoso brazo demoníaco desde las sombras, fusionándolo con una técnica letal para ejecutar su venganza. El cielo rugió. Los relámpagos cayeron sin piedad. Pero la espada de Nero devoró toda esa energía destructiva. La hoja brilló con un resplandor divino y cegador. Con un solo corte magistral, atravesó el brazo demoníaco como si fuera papel, mandando a Evan a volar por los aires. La sangre brotó de sus labios de forma violenta. Empujado al límite de su cordura, Evan liberó su aura prohibida. Alas y garras de maná puro brotaron de su espalda como un verdadero archidemonio. Pero al mirar esos ojos fríos y calculadores, Nero sintió un escalofrío que le heló la sangre. Era la viva imagen del mismísimo rey demonio de las leyendas antiguas, pero la velocidad de nuestro protagonista era de otra dimensión. Zas, en un parpadeo, amputó la extremidad maldita de su enemigo. Un segundo impacto brutal lo clavó contra el suelo resquebrajado. La humillación devoraba el orgullo de Evan. ¿Por qué?, gritó con desesperación. ¿Por qué este poder abrumador que he tomado prestado no puede aplastarte? La respuesta de Nero cortó más que su espada. Tu verdadero enemigo nunca fui yo. Eres tú mismo. Al escuchar esa verdad absoluta, las rodillas de Evan se dieron contra la tierra. Derrotado y sin esperanza, suplicó por el golpe final. Pero la guadaña de la muerte nunca cayó. En su lugar, Nero reveló el secreto más oscuro de su linaje. Él era el hijo nacido de las sombras, el heredero del gran rey y la majestuosa reina de los elfos oscuros. Eran hermanos unidos por la misma sangre maldita. Un antiguo collar místico brilló en su pecho con intensidad. La prueba irrefutable de su verdadera herencia real. Un artefacto sagrado que lo acompañó desde la cuna, oculto durante todos sus años de miseria, cuando el legítimo príncipe fue forzado a sobrevivir bajo las cadenas de la esclavitud. La mente de Evan estaba a punto de estallar en pedazos. ¿Cómo era esto posible? La leyenda oculta de la Gran Guerra Santa resurgió. Aquel día, luchando espalda con espalda, su padre fue cautivado por la belleza de la reina espiritual. Un amor a primera vista nacido entre la sangre.
pero el destino tejió una trampa mortal. El peso aplastante de la corona separó sus caminos para siempre. El deber hacia el reino superó el deseo de sus corazones. Además, la maldición del tiempo selló su tragedia absoluta. Los espíritus viven eones incalculables, mientras que los humanos se marchitan rápidamente. Un amor celestial que estaba condenado desde el principio. El monarca se vio obligado a tragar sus sentimientos. Regresó para cumplir con un matrimonio político frío y sin una pizca de amor. Así nació Evan, rodeado de falsedad, buscando escapar del infierno de su propio palacio. El rey se lanzó a las fauces del campo de batalla, ignorando por completo a su nueva familia. El abandono sembró semillas de rencor en el castillo, hasta que la desgracia manchó el frente de guerra. El rey cayó con una herida letal que devoraba su vida. Al sentir su agonía, la reina espiritual cruzó los continentes a la velocidad de la luz, quemando su propia esencia vital en un sacrificio supremo para arrebatarlo de la muerte. Durante un breve y mágico instante, vivieron el cuento de hadas que siempre soñaron. Pero la cruda realidad destrozó esa ilusión de cristal. El rey regresó al imperio con una noticia que hizo temblar los cimientos de la corte. La reina espiritual llevaba a su heredero en el vientre. La madre de Evan sintió cómo su mundo colapsaba en la oscuridad. Ella también albergaba la vida de Evan en su interior. Fueron abandonados en un océano de oro, pero con el alma completamente vacía. Las riquezas no podían curar las cicatrices del rechazo. Ahora, frente a frente, todas las piezas del rompecabezas encajaban de manera terrorífica. Evan comprendió que el verdadero príncipe desterrado estaba de pie ante él. La furia lo consumió hasta la última gota de su ser. El culpable de las lágrimas de sangre de su madre estaba allí mismo. Todo el odio reprimido estalló en un torrente de energía oscura que oscureció el cielo. El poder demoníaco se salió de control. Aunque Niro le suplicaba que detuviera esta locura autodestructiva,